Vamos a ir empezando y en primer lugar agradeceros a todos el que nos acompañéis hoy. A Doni, que no sé si me escucha, Pamela, Troya, Marcela Sánchez y Miguel Ángel Fernández. Luego se irán incorporando todavía dos invitados más. Os voy a presentar brevemente, pero antes me gustaría un poco contextualizar este conversatorio. Yo soy Juan Duarte. Soy funcionario diplomático, miembro de la plataforma Exteriores Diverso, que como sabéis es una plataforma que se creó el año pasado, precisamente en mayo, 17 de mayo de 2019. Es una plataforma creada y compuesta por empleados públicos, no solamente funcionarios diplomáticos, LGTBI, del Servicio Exterior Español y por sus familiares. Y la idea es un poco reactivar la defensa de nuestros derechos, tanto dentro del Ministerio como también fuera, intentando de alguna manera influir en la política exterior en el ámbito LGTBI. Yo ahora mismo estoy trabajando como director general de Españoles en el Exterior y Asuntos Consulares, y hace unos años fui el director de la Oficina de Derechos Humanos y conozco muy bien y de primera mano la situación del colectivo en muchos países del mundo, muchos de los cuales, o algunos de los cuales, nos acompañan representantes y activistas muy destacados esta tarde. Os voy a presentar rápidamente, pero yo creo que ¿quién mejor para presentarse que vosotros mismos? Y como la tengo justo delante ahora mismo y la estoy viendo, voy a empezar por Marcela. Marcela Sánchez Buitrago, que es nuestra invitada de Colombia. A Marcela creo que la conozco, nos conocimos brevemente, no sé si se acordará, hace ya mucho tiempo, precisamente en mi época de ODH, y también estuve destinado en Bogotá. Marcela es directora ejecutiva de Colombia Diversa, una de las organizaciones LGBTI, yo diría que relevante y de referencia de Colombia, impulsora del matrimonio igualitario. Por supuesto, Marcela, antes de darte la palabra, contextualizar que hoy vamos a hablar del matrimonio igualitario. Vamos a hacerlo intentando conocer diferentes experiencias de los países que hoy nos acompañan, como Colombia, como Ecuador o Honduras, a cuyos representantes daré posteriormente la palabra, y también la experiencia de España. Luego, si queréis, entramos ya más en detalle en el fondo del asunto, pero Marcela, encantado de que nos acompañes. Y te doy la palabra para que hagas una breve introducción tuya. Bueno, muchas gracias por esta invitación, muy complacida de estar con ustedes y de conocer esta iniciativa del Servicio Exterior de los empleados del Servicio Exterior de España. Me parece que esta organización de personas LGBT en estos servicios exteriores es clave también para apoyar e impulsar los derechos humanos de las personas LGBT en el mundo, pues porque obviamente gran parte del trabajo que nosotros hacemos en América Latina y el Caribe pues ha sido apoyado por la cooperación internacional, entre ellas la española, pero también y distintos otros estados, también el apoyo político, muy importante, y ha sido muy importante para este tema. Gracias Marcela. Esto es una breve ronda de introducción y a continuación le doy la palabra a Doni Reyes, que ya por fin se nos ha unido. Doni es activista de nuevo también LGTBI, director de la Asociación Arcoiris de Honduras. La situación allí es muy diferente, Doni, ¿verdad? Yo únicamente unos segundos para presentarte en esta ronda inicial y luego ya entraremos más en detalle en la situación de cada país. Doni, bienvenido. Gracias, Juan, por esta introducción. Sí, bueno, Doni Reyes, de la Asociación Arcoiris. Actualmente estoy en el cargo de coordinación de incidencia. Y bueno, ya estaremos hablando de las iniciativas que estamos llevando en el país, en coordinación. Muy contento, gracias por la invitación. Y estaremos hablando un poquito más a profundidad en lo que queda de las horas pendientes. Así que un abrazo y un gusto compartir con todas las compañeras, los compañeros y las compañeras. Gracias Doni. Nos vamos un poquito hacia el sur y tenemos con nosotros a Pamela Troya, feminista, activista LGTBI, derechos humanos, viene de Ecuador, promotora y vocera principal de la campaña por el matrimonio civil igualitario en Ecuador. Pamela, encantado de que nos acompañes. Juan, muchísimas gracias por la invitación, a todas las compañeras y los compañeros y les compañeras que nos están
acompañando también a las personas que nos están viendo. Efectivamente, soy vocera y promotora de la campaña del matrimonio civil igualitario. Ya entraremos en detalle. En Ecuador se aprobó el matrimonio apenas hace un año, después de una lucha de 6 años. Y bueno, hace poquitos meses, justo antes de que entremos en cuarentena y con respecto a la pandemia del COVID, tengo ya mi propia Fundación Acción Igualitaria, de la cual soy directora ejecutiva. Es una fundación supremamente naciente, tiene poquitos meses, pero ya hemos gestionado algunos recursos para apoyar a compañeras y compañeros del LGBTI que están en condiciones de vulnerabilidad económica. Agradezco muchísimo la invitación y bueno, desarrollaremos ya las temáticas en este conversatorio. Muchas gracias, Pamela, y bienvenida. Se han incorporado, está Miguel Ángel Fernández, que es otro de nuestros invitados y contertulios de esta tarde. Miguel Ángel es el director ejecutivo de la Fundación Pedro Cerolo, él también activista LGTBI, derechos humanos y también muy en concreto en el ámbito del VIH. Antes de darte la palabra, Miguel Ángel, yo querría destacar, para quien no lo conozca, la figura referencial de Pedro Cerolo, que inició como activista y luego pasó a la política y fue realmente un referente y gracias al cual, pues entre otros, me he casado yo con mi actual marido. Miguel Ángel, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Juan, por la invitación. Bueno, la Fundación Pedro Cerolo, para presentarnos, ¿no? Se inicia en julio del 2018, un poco para mantener, para preservar su legado y para extender su activismo igualitario. Está conformada fundamentalmente por quienes han formado parte de su vida personal y familiar, es decir, su viudo y sus hermanas, diríamos, su legado activista, que lo conforman pues yo, que fui secretario general de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales. Está Antonio Poveda, que fue presidente de la FELGTB. Está Desiree Chacón, que es secretaria general de la FELGTB. Activistas como Carla Antonelli. Y después su legado político. Y ahí tenemos, en el patronato, pues tenemos al presidente Zapatero, que como bien sabéis fue quien impulsó el matrimonio igualitario en España, desde el gobierno de España. A Juan Fernando López Aguilar, que fue el ministro de Justicia, que impulsó el matrimonio igualitario en España. Y entre otros también está también el Ángel Gabilondo, que fue ministro de Educación. Yo decir desde el punto de vista, yo, como he dicho, vengo del activismo y he trabajado muchos años como secretario general, que he dicho antes, de la FELGTB, y ahora estamos embarcados. Después acompañé a Pedro Cerolo en su trabajo desde el ámbito político para la consecución del matrimonio y ahora estamos embarcados en esta gran tarea de llevar su legado, ¿no? Yo recuerdo haber conocido a Marcela cuando Pedro Cerolo estuvo en Colombia, que le tuve la oportunidad de acompañarle y me alegro mucho volver a verle, me alegro mucho aquel encuentro que tuvimos, que fue breve porque fue de un día, y aquellas gestiones que hicimos, me alegro mucho de haber visto que el matrimonio igualitario es también una realidad en Colombia. Muchas gracias, Miguel Ángel. Veo que por fin se nos ha unido Francisco Maroto, bienvenido. Estamos en la ronda de presentaciones muy breve. Francisco, bueno, pues es también un referente del movimiento, porque él, como alcalde de Campillo de Ranas, un pueblecito de Guadalajara, creo que has batido récord de bodas LG durante tu mandato. Sigues estando alcalde, Francisco. Y de nuevo yo creo que esto va a ser muy interesante cuando tengamos luego, ya realmente entremos en detalle en la tertulia, la disparidad que hay entre el mundo urbano y el mundo rural en muchos de nuestros países, pero que tú has sido un poco el oasis, ¿no? En una España abandonada, la España que se está un poco dejando de lado, pues tú has sido realmente una esperanza para ese mundo. Francisco, bienvenido. Estoy muy cómodo y muchas gracias por invitarme y nada más, espero que esto fluya y estemos todos muy a gusto. Muchas gracias, Francisco. Bueno, pues si os parece, sí, si os parece, vamos a intercambiar experiencias. Mi idea es que sea
una tertulia, una charla dinámica, que seáis concisos, precisos, cortos, para que los demás compañeros puedan intervenir, también para que nos puedan ir llegando preguntas que van a enriquecer, estoy seguro, el conversatorio. Estamos en un año emblemático también, no hago más que decirlo de emblemático y de referencia, pero es que es así, cumplimos 15 años del matrimonio igualitario en España. Y yo creo que es un motivo de celebración en unos días del orgullo un poquito tristes, porque no podemos celebrarlo de manera habitual, por lo menos incluso en España, que ya nos hemos abierto o que hemos acabado la desescalada por la epidemia que afecta a todo el mundo. Pero yo creo que la idea es de que repaséis vuestras intervenciones, cómo hemos llegado en cada país al matrimonio igualitario, si hemos llegado al matrimonio. No es el caso de Doni en Honduras. Yo repasando muy rápidamente, tenemos matrimonio igualitario no en demasiados países de la zona latinoamericana. Tenemos en Argentina, en Brasil, en Colombia, en Costa Rica, que es uno de los nuevos países que se ha incorporado, Ecuador, Uruguay y en algunos estados de México. Hablo del matrimonio en sí, porque luego hay otra figura de la unión civil que puede o no conceder los mismos derechos que a los cónyuges en el matrimonio igualitario. Yo, muy rápidamente, me gustaría destacar, y también para eso tenemos a Miguel Ángel, que puede aportar su experiencia desde la Fundación, desde la actividad de Pedro Cerolo, que el matrimonio en España, bueno, pues respondió, entre otras cosas, aparte de un compromiso político muy claro, yo creo que reflejaba una realidad ya de la sociedad española. Y eso es algo también que me gustaría que indicarais en vuestras intervenciones. Es decir, la sociedad española, que no olvidemos, venía de una dictadura muy represora de los derechos humanos y, por supuesto, del colectivo LGTBI. Tuvimos una transición muy dinámica. De alguna manera, la presencia de los derechos del colectivo estaban ya, digamos, presentes, se hacían oír en el momento en que efectivamente de la mano del presidente Zapatero se da este paso gigantesco de igualdad, ¿no? De conseguir un derecho del que ya disfrutaba el resto de la población heterosexual. Pero además me gustaría indicar que jurídicamente hablando fue una especie de carambola, porque nuestra Constitución, donde está consagrado el derecho al matrimonio, tenía una redacción que os voy a leer ahora mismo muy amplia y que permitió que fuera la bisagra, la rendija, por donde luego proceder al cambio normativo que llevó al matrimonio. El artículo 32 de la Constitución española nos dice que el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica, pero no dice entre sí. Y ahí estuvo un poco el quid de la cuestión. Es decir, el matrimonio obviamente es una figura jurídica. Me gustaría también que repasarais en cada uno de vuestros países cómo se casa la gente, es decir, si se casa ante un juez o ante un alcalde, como es el caso de España, si hay que casarse ante un notario, como es o podría haber sido la figura en Colombia y en otros países. Y en el caso de Doni, también que nos expliques cómo estáis luchando todavía en Honduras, un país especialmente acosado y donde el colectivo es permanentemente amenazado, cuando no directamente asesinado, cómo tu voz se hace escuchar, Doni, en una sociedad profundamente LGTBófoba. Si queréis, si os parece, vamos a seguir por el orden en el que os he presentado y igualmente, cuando queráis hacer alguna pregunta, intervenid, por favor. Marcela, empezamos por ti. Cuéntanos un poco cuál ha sido la experiencia en Colombia, cómo se percibe el matrimonio, qué posibles retrocesos hay, cómo ves tú el futuro del matrimonio en Colombia y el presente, por supuesto. Bueno, en Colombia el matrimonio es legal para las parejas del mismo sexo desde el año 2016 a través de la Corte Constitucional, es decir, no fue una ley en el Congreso de la República. El Congreso de la República ha tenido en más de 16 oportunidades la oportunidad de legislar sobre parejas del mismo sexo y siempre o ha archivado los proyectos o los ha negado. En Colombia las personas se pueden casar ante juez o ante notario. Los jueces, y les voy a contar un poco cómo fue la historia. En el año 2006 empezamos una discusión por la unión marital de hecho o la unión civil de las parejas del mismo sexo, que en realidad en Colombia es una ley que existe desde 1991 para los heterosexuales. Lo que hicimos en el año 2006, y además tuvimos una discusión, recuerdo en esa época con Cerolo, sobre por qué escogíamos una figura de segundo grado y no el matrimonio, pero era como muy difícil explicarle que la unión civil en Colombia era muy parecida al matrimonio
y que además era la figura que usaba la mayoría de los heterosexuales, o sea que no estábamos creando una figura especial para las parejas del mismo sexo. Esa figura fue reconocida en el año 2007 en Colombia. Es una figura casi igual al matrimonio, lo que tiene son reglas distintas para el divorcio y si uno después de un año no hace la separación legal puede perder todos los derechos. En el matrimonio, mientras uno no lo haga formalmente el divorcio, pues los derechos siguen vigentes. Y esa unión civil da derechos, insisto, tanto para heterosexuales como parejas del mismo sexo, a la afiliación a salud, a la afiliación a pensión, a la protección frente a la violencia intrafamiliar, a no incriminar a la pareja en un juicio, a heredar los bienes, en fin, casi, como les digo, casi lo mismo que el matrimonio. Y en el 2011 empezamos la lucha por el matrimonio como tal, ya la figura del matrimonio civil que está regulada no en la Constitución, sino en el Código Civil. Lo que está regulado en la Constitución es la definición de familia, que dice que la familia está compuesta por un hombre y una mujer o por la voluntad de conformarla. Entonces, ese o la voluntad de conformarla daba una posibilidad de interpretación, que sin embargo no creo que haya sido tampoco el argumento fundamental para reconocer el matrimonio. En 2011 la Corte Constitucional dice que efectivamente hay una desigualdad constitucional con las parejas del mismo sexo, pero que eso le corresponde al Congreso y le da 2 años. Eso mismo hicieron en Canadá, hicieron en Sudáfrica. La Corte les da 2 años para legislar, reconociendo que es realmente debería hacerlo los congresos, a los dos, y le dice, pero solamente 2 años, porque usted ha tenido una oportunidad de hacerlo y no lo ha legislado, y adicionalmente porque este no es un derecho que pueda ser dejado a la eterna discusión. Entonces, aquí hay una violación de derechos humanos a una población, usted tiene que resolverla. Si no la resuelve, en 2 años las parejas del mismo sexo podrán formalizar sus uniones, lo pongo entre comillas. Eso le dio entre el 2011 y el 2013. Entonces ahí, pues el Congreso, fuimos al Congreso, presentamos proyectos de ley de matrimonio, hubo 4, desde matrimonio con adopción, bueno, y ahí me toca hacer una salvedad. En Colombia se reconoció la adopción de parejas del mismo sexo en el año 2015 que el matrimonio, que era una discusión más pesada, también en Corte Constitucional. Es muy raro. En el año 2013, ya para terminar esta primera intervención, hay una interpretación que dice, la Corte dijo que era matrimonio, que era la nuestra, y la de los no conservadores, entre ellos los notarios, que decían, no, la Corte no dijo matrimonio. Y empezamos un nuevo litigio, y empezamos a casar gente. Y un juez dijo, yo caso, porque los jueces tienen más libertad de interpretación. Y dije, yo creo que lo que dijo la Corte fue matrimonio, los notarios dijo no, en ese momento había un ultraconservador que vigilaba a los notarios, y obviamente les hizo todo el tipo de instrucciones diciéndole ustedes no pueden casar o si no los disciplinan. Entonces los jueces empezaron a casar y ahí empezaron a contrademandarnos, esto volvió a la Corte Constitucional y en el año 2016 ya teníamos más de 70 parejas casadas en juzgado y la Corte dijo sí, realmente la interpretación más ajustada a la Constitución es que hay matrimonio en Colombia. Y nosotros le decíamos, usted va a dejar 70 parejas casadas, 70 donde ya había viudos y viudas, donde ya había derechos, o sea, era realmente una discusión jurídica muy interesante. Pero desde el año 2016, ya ahora lo que tenemos es problemas de implementación, pero eso lo podemos mirar ahora en un segundo momento. Pero desde el 2016, matrimonio a través de una sentencia de la Corte Constitucional. Muchas gracias, Marcela, y gracias por darnos tantos detalles y tanta información. Yo creo que has tocado varios aspectos que me gustaría que en la concisión de vuestras intervenciones pudierais también evocarlos, que es el activismo importante de vuestras organizaciones, también los detractores. Has hecho una referencia a gente de la oposición. Yo creo que sería interesante saber en cada país de dónde viene esa oposición, si es un tema educacional, cultural, político. Has tocado el tema también de la adopción y realmente muy sorprendente y enhorabuena porque en muchos países donde todavía hay matrimonio igualitario todavía no se ha dado el salto a la adopción. Estoy pensando en Francia, por ejemplo. No fue el caso de España. En España sí que hemos seguido también esa dinámica. Pero yo creo que has retratado muy bien
todo lo que ha sido esta lucha, muchas veces muy jurídica, ¿no? Y con un papel muy fundamental del Poder Judicial en Colombia, que yo creo que ha sido clave en este reconocimiento, ¿no? Saltamos Solo, Juan, solo aclarar que también hay registro de niños, no solamente adopción, sino registro de niños, y no se necesita estar casado para poder registrar esos niños y esas niñas. Muchas gracias, muy importante que lo precises, Marcela. Saltamos rápidamente a un país donde el panorama no es tan halagüeño, pero bueno, no perdemos nunca la esperanza. Nos vamos con Doni a Honduras. Doni, cuéntanos un poco dónde estamos ahora mismo en Honduras y sobre todo en una zona, en la zona centroamericana, donde tenemos un faro que es Costa Rica, que parece que va un poco por libre, y si es posible seguir esa estela costarricense y cómo está la situación actualmente en Honduras. Tony, por favor. ¿Sí me escucha? Ahora. Ok. Bueno, en Honduras la situación no es tan alentadora en relación al matrimonio. En el 2014 teníamos una constitución que no hablaba tácitamente, ¿no? Pero tampoco decía entre sí, ¿verdad? Tampoco lo mencionaba. Para ese año, la Confraternidad Evangélica Hondureña presionó al gobierno porque recién también estaba pasando el reconocimiento o el matrimonio en España, ¿no? Sí, hace 15 años exactamente. Para ese momento, entonces, hicieron una presión bastante enérgica y reformaron la Constitución de la República para prohibir tácitamente que el matrimonio solo es entre personas, entre hombre y mujer, así nacidos, que antes no lo decía. Entonces, hay una reforma constitucional, que es el decreto 176/2004, donde hace la prohibición del matrimonio. Sin embargo, bueno, como Honduras es un país altamente conservador, ¿no? Plagado por el fundamentalismo religioso, con una fuerte posición en las estructuras de poder, en ese sentido no se ha podido lograr pues que los derechos de las personas LGBT avancen. Los derechos que se avanzan básicamente es un poquito en el tema de la salud, pero no en el tema del matrimonio. Las organizaciones del país han presentado ante la Corte Suprema de Justicia recursos de inconstitucionalidad, los cuales los han declarado sin lugar, porque la Corte Suprema ha dicho que las organizaciones no tienen la representatividad del colectivo LGTB, ¿no? Así que no se aceptaron los recursos de inconstitucionalidad que presentaron las organizaciones en aquel momento. Entonces se presentaron a nivel personal, ¿no? Entonces hay 3 recursos en la Corte Suprema exigiendo que declaren de inconstitucional la reforma al artículo al decreto legislativo 176/2004, donde vulnera el derecho al matrimonio de las personas LGBT, basados y amparados en la resolución de la opinión consultiva de la Corte Interamericana, la OC 24, que es con la que Costa Rica avanza, ¿no? Y hace entonces, en esa estructura, en ese tipo de arquitectura, pues nosotras, las organizaciones, a nivel independiente, más como ciudadanas y ciudadanos de este país LGBT, presentamos el recurso de inconstitucionalidad. El primero, el primero lo presentaron Indira Mendoza en junio del 2018. El segundo lo presentó Alex Orto y Donny Reyes en agosto y del 2018 también. Y están pues en estudio, ¿no? Lo interesante aquí es que ya pasó para estudio, porque nunca habían aceptado un recurso en la Corte. Entonces, ahora ya tiene casi 2 años, va por los 2 años, sí, ya va por los 2 años de tenerlos. Y lo interesante es que los han acumulado, ¿no? Que los 3 recursos están acumulados para tener un solo dictamen.
y que bueno, que eso esperamos que agosto de este año tener alguna resolución. Estamos escribiendo a través de, pidiendo amicus curiae para poder fortalecer la demanda presentada ante los tribunales. En este país todo sucede, ¿verdad? Todo sucede. Tenemos ahorita, tenemos y no tenemos, no sé qué es eso, tenemos un código penal que fue derogado por el Congreso, pero no fue derogado por la otra parte del Congreso. Bueno, es una ensalada ahí bastante de espectáculo de circo, barato, ¿no? Entonces esa es la situación, básicamente, como vamos con el matrimonio igualitario. Hemos querido hacer efectivamente algunos elementos, pero el tema que nos ha detenido para hacer algunas situaciones como solicitar el matrimonio en la alcaldía, que es donde el juez municipal casa al alcalde, puede realizar, exponerse a esos niveles, también da miedo por el tema de la violencia, ¿no? que se genera. Entonces hemos estado diseñando algunas estrategias para poder, pero queremos esperar que nos dé la Corte, que nos dé respuesta a la Corte de los recursos de inconstitucionalidad presentados para poder, pues, seguir. Sin duda alguna, la fuerza o el acompañamiento que nos dé los cuerpos diplomáticos en el país es importante. Y hemos estado impulsando otras iniciativas como una ley antidiscriminación, hemos visto la ley de atención integral a las personas LGBT en España. Entonces estamos también tratando de adecuar ideas como estas para el país. El contexto es adverso, el contexto es bastante preocupante, aún con mucha alegría asumimos y recibimos la noticia de Costa Rica y más ahorita en mayo que se materializó, ¿no? Que ya está materializado, pues creemos que nos vamos acercando, ¿no? No sé si es un alegrón de pobre, pero es una alegría al final, ¿no? Porque compañeras y compañeros de aquí a la par están avanzando en el reconocimiento de sus derechos. Y como nos decían los compañeros activistas y las compañeras ahí, ya no decimos matrimonio igualitario, decimos matrimonio porque así se llama ahora. Y yo decía, sí, tienen razón, ¿no? O sea, ya es reconocido. Faltan muchas cosas, por supuesto, pero aquí esa es la situación, la que estamos enfrentando en el país. Además, la falta de voluntades políticas, no estatales, para reconocer los derechos de las personas LGBT. Y en el tema del matrimonio, es claro, ¿no? Que en este gobierno no va a ser posible. Gracias, Doni. Es muy interesante y muy triste también, ¿no? Muy preocupante escucharte cuando estamos hablando de los 15 años del matrimonio en España, de lo que nos contaba Marcela. Ahí estáis luchando por vuestras vidas también, que por cierto luego hablaremos del tema, porque esto no quiere decir que todo esté ganado. Y desde luego, desde España, yo creo que de todos los países que nos acompañan aquí, desde toda la comunidad iberoamericana, todo nuestro apoyo, porque estáis todavía en una situación muy complicada, ¿no? Y yo creo que es bueno que hayas subrayado la prohibición constitucional, ¿no? No es que no se pueda o que haya un vacío legal, sino que estamos hablando de una prohibición por ley que comparten otros países también de la zona. Estaba repasando antes Paraguay, por ejemplo, con lo cual es realmente preocupante, ¿no? Y todo nuestro apoyo. Antes de saltar a Ecuador, le doy la palabra a Miguel Ángel para un poco saltar el charco, para que Miguel Ángel, ya que estamos celebrando los 15 años del matrimonio aquí en España, nos cuentes un poco rápidamente pues, cómo fue, cómo se fraguó esta iniciativa política y, bueno, lo que tú nos quieras contar de Pedro, de todo su activismo en este tema. Bueno, pues yo como tuve la oportunidad de estar 20 años con Pedro Cerolo, primero como en el activismo y después en sus responsabilidades políticas, pues bueno, voy a contar un poco cuál fue la experiencia, ¿no? En España se inicia, por decirlo de alguna forma,
lo que tiene que ver con la reivindicación de las parejas de hecho, que entonces la llamamos así, que es lo que se llama uniones civiles en otras partes del mundo, se inicia en el año 94 a partir de la creación del registro de parejas de hecho por el alcalde de Vitoria, que es la primera vez que se crea en un ayuntamiento, Cuerda creo que se llamaba. A partir de esta situación y de una situación que es clara, y es que veníamos de una situación de una pandemia del VIH que estaba haciendo estragos terribles, que estaba provocando que la gente muriera, que la gente la tiraran de sus casas, que no pudiera acompañar a sus parejas cuando fallecían. Es decir, una situación que el hecho de no tener regulado ninguna fórmula jurídica ni con reconocimiento como familia provocaba una serie de situaciones terribles, terribles, terribles. A partir de ahí se inicia una demanda por el tema de parejas de hecho, que a partir del año 96 se empieza a abordar con varias propuestas de leyes de parejas de hecho en el Parlamento español. Estamos en un periodo del 96-2000 donde hay un gobierno del Partido Popular, un gobierno, eso sí, en minoría, con el apoyo de Convergencia y Unión de aquel momento, y vemos que llegamos al año 2000 con 4 o 5 proyectos de ley presentados por distintos grupos parlamentarios y no hay forma en que haya una legislación sobre parejas de hecho en nuestro país. En el año 92 nos vamos a unas elecciones generales y nos encontramos con la sorpresa de una mayoría absoluta del Partido Popular, del Partido Conservador, que se había negado a regular durante todos esos años las parejas de hecho. A partir de ese momento, el movimiento LGTB, liderado por la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, acuerda tener como hoja de ruta, sin abandonar la estrategia de regulación de las parejas de hecho, pero que entendemos que no es una regulación que solo afecte a las parejas del mismo sexo, es una regulación que pedimos para todas las parejas, no las pedimos solamente para las parejas homosexuales, e iniciamos lo que es la demanda del matrimonio igualitario. Ahí conseguimos, desde la Federación, Pedro Cerolo se encarga de hacer un proyecto de ley que se presenta a todos los grupos parlamentarios y a través de un documento, de un informe sobre las familias de hecho, que se llamaba Familias de hecho, la realidad de gays y lesbianas y sus hijos e hijas, que fue realizada por Beatriz Jimeno, que entonces era consecretaria general conmigo de la FLGTB. Conseguimos que en el año 2001 haya 5 grupos parlamentarios, entre ellos el Partido Socialista, Izquierda Unida, la Junta Aragonesista, el BNG y Iniciativa per Catalunya Verds, que presenten 5 proyectos de ley de matrimonio. Obviamente estos proyectos de ley son rechazados por la Cámara porque había una mayoría conservadora en el Gobierno y en el Parlamento también. A partir de esto, tomamos conciencia primero de que tenemos una mayoría social, porque es verdad que a partir de este momento se inicia una campaña de concienciación sobre la necesidad de equiparar los derechos. De hecho, en el año 2003 hay 3 parejas, entre las que me encuentro yo, se encuentra Pedro Cerolo y Jesús Santos, que era su marido y que es su viudo, presidente también de la Fundación Pedro Cerolo, Boti García y Beatriz Jimeno y Toni Poveda y yo nos vamos al registro civil a solicitar que nos casen. Esto es en octubre del año 2003 para volver de nuevo a poner en la palestra, social y desde un punto de vista mediático el tema de la regulación del matrimonio igualitario. Tiene un amplio eco, se genera de nuevo un debate social sobre esta importancia y en el año 2004, en las elecciones de 2004, nos encontramos que teníamos ya una mayoría social, porque los datos venían a decir que había una mayoría de ciudadanos y ciudadanas que estaban a favor de que se regulara, que hubiera una regulación, que hubiera una equiparación de los derechos entre las parejas homosexuales y las parejas heterosexuales. Gana esas elecciones el Partido Socialista y nos encontramos que de una mayoría social, una mayoría política que habíamos tenido hasta entonces, lo que nos faltaba era una mayoría parlamentaria. En el 2004 nos encontramos con una mayoría parlamentaria para posibilitar esto y además con un Partido Socialista que había ya presentado en su programa electoral, junto a Izquierda Unida y otra mayoría de grupos parlamentarios que en la Cámara, la regulación del matrimonio igualitario. A partir de ahí iniciamos, el 1 de octubre se inicia un anteproyecto de ley, el 1 de octubre del 2004, que genera una furibunda reacción por parte
de los sectores conservadores, de la derecha política, por parte de los sectores religiosos, por parte de las iglesias, en concreto lideradas por la Iglesia Católica y por la jerarquía católica, y a partir de ahí, pues bueno, se inicia una reacción, si bien es cierto que llegamos a ese periodo, según la propia encuesta del CIS, en el año 2004, una encuesta que hace el Centro de Investigaciones Sociológicas, ya dice que el 54% de la ciudadanía española está a favor de la equiparación y del matrimonio igualitario. Por lo tanto, llegamos, como decía Pedro Cerolo, siempre convenciendo. Es decir, hicimos un trabajo primero por el reconocimiento de las familias desde las parejas de hecho y después por el reconocimiento de las familias desde el matrimonio, y esto desemboca el 30 de junio del 2005 con la aprobación de la ley de matrimonio igualitario. Tengo que decir que cuando se aprueba la ley en el 2005, los datos de las encuestas reflejan que ya hay un 64% de los españoles y las españolas que están de acuerdo con la regulación y con el matrimonio igualitario. Y ayer, antes de ayer, salió una encuesta de un centro de estudios norteamericano que dice que España es el país cuyos ciudadanos y ciudadanas más apoyan el matrimonio igualitario, con un 90%, con lo cual nos sitúan como el primer país del mundo en el reconocimiento y en el apoyo de la ciudadanía española al matrimonio igualitario. Fue un camino difícil, fue un camino muy bien planeado y yo creo que los resultados están ahí y nos sentimos muy orgullosos de ellos. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Yo creo que además es muy importante que subrayes estos datos porque siempre puede haber un retroceso. Luego os lanzaré preguntas así cortas para que nos digáis vuestra percepción. Me vais a permitir un pequeño inciso. Como estabas a punto, en 2005 se aprueba esta ley de la que celebramos ahora el aniversario. Yo me caso en 2011 cuando la modificación normativa estaba todavía recurrida ante el Tribunal Constitucional. Es decir, hubo un periodo de cierta incertidumbre, de cierta angustia, incluso, entre algunas parejas, hasta que seguro estamos muchos de la Fundación Pedro Cerolo y muchos en España, entre otros yo, que no sabíamos lo que iba a ocurrir. Es decir, que esperábamos, confiábamos en que esto no pudiera tener una vuelta atrás, pero que incluso conseguido no nos pusieron las cosas fáciles, ¿no? Yo me gustaría decirlo ahora, luego si queréis elaboramos más en posibles ataques, problemas que vengan de otros entornos, porque aquí fue un recurso precisamente de la oposición, del principal partido de la oposición, ante la máxima autoridad judicial que vela por el correcto cumplimiento de nuestra Constitución. Antes de volver, vamos a dar otro salto y saltamos el charco para acabar luego con Francisco y nos vamos a Ecuador. Y Pamela, cuéntanos un poco cómo estamos en Ecuador, dónde estáis, qué futuro, qué presente tiene el matrimonio ahora mismo allí. Bueno, muchísimas gracias de nuevo por la invitación y voy a hacer el mismo recuento que han hecho mis compañeros y compañeras que me antecedieron para contar cómo se consiguió el matrimonio igualitario en el Ecuador. Tenemos que partir del hecho de que las personas homosexuales todavía éramos consideradas delincuentes hasta 1997. Recién en 1997 en Ecuador se genera una demanda de inconstitucionalidad frente al artículo 516 del Código Orgánico Penal. Y a raíz de eso, las personas homosexuales dejamos de ser delincuentes, pero ojo, la resolución nos cataloga como enfermos, pese a que para ese entonces ya la homosexualidad no era catalogada como enfermedad. Sin embargo, la resolución de ese entonces dice que efectivamente no podemos estar presos, porque si estamos presos podemos contagiar al resto de reclusos. Entonces hay que agradecer que ya no éramos delincuentes, pero sí considerados enfermos. A raíz de eso, en 1998 se modifica la Constitución del Ecuador. La Constitución del Ecuador ha pasado por varias modificaciones. En 1998, la Constitución no prohibía el matrimonio para parejas del mismo sexo porque tenía un concepto bastante amplio de la definición de matrimonio de la unión de dos cónyuges, es decir, de dos personas. Sin embargo, hay que tomar en cuenta el contexto histórico en el que ese momento activistas LGBTI vivían. Recién estaban justamente viviendo la no penalización de la homosexualidad. A nadie se le ocurrió siquiera entonces pensar que podíamos casarnos. Y el primer referente de habla hispana, como son ustedes, lo consiguieron el matrimonio igualitario en el 2005. Entonces no había forma de tener un referente, digamos, latinoamericano o hispanohablante sobre el tema de la conquista del matrimonio igualitario. Entonces nadie lo planteó en ese entonces. En el 2008, la Constitución sufre otra modificación a través de la Asamblea Constituyente. Y en esta nueva modificación de la Constitución, quienes estaban de asambleístas
constituyentes pusieron una definición clara de matrimonio en el artículo 67, definiéndola como la unión entre hombre y mujer, es decir, cerrando la posibilidad de que exista matrimonio para personas o parejas del mismo sexo. Sin embargo, la unión de hecho, que es una figura similar a la unión civil que ustedes ya mencionaron, existía ya en el Ecuador desde hace muchos años atrás, y en el 2008, en esta misma constitución donde se cancela la definición de matrimonio de forma abarcativa y se hace exclusiva para parejas heterosexuales, sí se amplía la definición de unión de hecho para dos personas que no tengan vínculo matrimonial y que puedan gozar de los mismos derechos que el matrimonio. Y también se define a la familia como esta cuestión de reconocer a la familia en diversos tipos. Entonces, por ahí teníamos algunas ventanas para poder recurrir. A partir del 2019, las primeras parejas del mismo sexo acuden a hacer efectiva su unión de hecho y lo hacen a través de notarías. Ojo que esto también fue una primera pelea, porque no todas las notarías estaban dispuestas a generar uniones de hecho para parejas del mismo sexo. Empezaron pocas y después tuvimos que demandar al Consejo de la Judicatura que esto se amplíe, porque constitucionalmente era permitido, para que todas las notarías no pongan objeción de conciencia ni ningún otro pretexto para poder unir a las parejas del mismo sexo. Pero no era suficiente. Para nosotros el tener la unión de hecho no era suficiente, porque significaba de todas maneras un acto de discriminación, porque partíamos del hecho que las parejas heterosexuales tenían libertad para escoger cuál era la figura jurídica que querían proteger sus relaciones, en este caso la unión de hecho o el matrimonio, pero las parejas del mismo sexo no teníamos esa libertad, no teníamos ese derecho de poder escoger y simplemente solo teníamos la unión de hecho como una posibilidad de figura jurídica de protección. Ojo que para ese entonces la unión de hecho no estaba garantizando los mismos derechos que el matrimonio. Había que pelear el tema de acceso, por ejemplo, a seguridad social, a salud. Como era dada a través de notaría, no podías llevar el papel notarial a todo lado. Entonces, si tu pareja tenía un accidente y estaba en el hospital, no había forma de demostrar que tú eras su pareja, porque en la cédula de identidad, que es el documento de identificación ecuatoriano, no salía, no existía la unión de hecho como un estado civil. Entonces, frente a esto, lo que se hizo, y termino con esto, la unión de hecho, lo que hicimos fue pelear en el 2014 y 2015, que se abrió la posibilidad de reformar el Código Civil, que es una ley secundaria ecuatoriana, para que la unión de hecho se convierta en el quinto estado civil, es decir, casado, soltero, viudo, divorciado, y la unión de hecho se convierta en este quinto estado civil y pueda ser registrado en la cédula, para que no haya problemas de identificar quién es tu pareja, porque ahora dice estado civil unido de hecho con y el nombre de tu pareja, y con eso se pueda garantizar de alguna manera el mismo acceso a los derechos del matrimonio, aunque ojo, para tú volverte, por ejemplo, si tú estás unido de hecho con una persona y quieres casarte con alguien, no necesitas disolver esa unión de hecho. Automáticamente el casarte con una tercera persona disuelve esa unión de hecho. Entonces, eso hace que la unión de hecho todavía sea una figura que no garantiza los mismos derechos que el matrimonio, aunque también logramos que se quitara un requisito, que era que antes de esta modificación en el 2014-2015 necesitabas tener 2 años de convivencia para acceder a la unión de hecho. Una vez que logramos que la unión de hecho se convierta en el quinto estado civil, ya no hay este requisito y puedes unirte de hecho con alguien inmediatamente. ¿Cómo nace la lucha del matrimonio igualitario? A raíz de todas estas problemáticas que veíamos de la unión de hecho, que no garantizaba los mismos derechos del matrimonio. Y aunque así fuese, de todas maneras seguía siendo una figura que discriminaba a las personas y parejas del mismo sexo. En 2013 decidimos un grupo de activistas LGBTI encabezados por mí presentarnos en el registro civil. Acá en el Ecuador nos casamos a través de jueces en el registro civil y tener la misma estrategia, más o menos lo que explicó Miguel Ángel, de ir a hacer este acto público en el registro civil para decir nos queremos casar y queremos solicitar un turno de matrimonio, y que fue la misma estrategia que ajustó Argentina. Para esto quiero hacer un paréntesis. Para nosotros fue muy importante traer a Bruno Bimbi, que entiendo que fue muy allegado a Pedro Cerolo, y él fue parte del movimiento LGBTI en Argentina que logró el matrimonio igualitario, convirtiéndose Argentina en el primer país en América Latina que lo logró en el 2010. Entonces, de alguna manera, la estrategia de Ecuador es hija de Argentina, que a su vez esta es hija de la estrategia
de España. Yo tuve el placer no de conocer personalmente a Pedro Cerolo, pero sí de conversar con él en videollamadas y a través de chats. Y él se puso inclusive con su pareja, se puso la camiseta del matrimonio igualitario del Ecuador. Entonces, yo tengo esa foto como un tesoro, porque sabemos de dónde viene esta lucha y yo hago una referencia particular al legado de Pedro Cerolo, que no solo fue para España, fue para Argentina, fue para Ecuador y supongo que también ha sido para otros países de América Latina también. Entonces, en el 2013, específicamente el 5 de agosto del 2013, mi pareja de ese entonces, Gabriela Correa, y yo nos presentamos en el registro civil solicitando turno para casarnos, lo que se convirtió en uno de los actos mediáticos más grandes, no solo LGBTI, sino más grandes de ese año. En general, los medios de comunicación realmente al principio lo cogieron por amarillismo, por sensacionalismo, que dos mujeres lesbianas estaban solicitando turno para casarse, pero a la larga fue educativo, porque podemos ver también un cambio en el discurso mediático, en la forma del tratamiento mediático de los medios de comunicación antes de esto y después de esto. Ahora, ahí yo puedo decir, obviamente hay pequeñas excepciones, pero ya el trato de los medios de comunicación hacia las noticias del LGBTI son mucho más respetuosos y han dejado de lado el amarillismo que antes era pan de cada día. A raíz de esto, el registro civil se negó, evidentemente acogiendo la Constitución y diciendo que la Constitución solo garantiza el matrimonio entre hombre y mujer, y presentamos lo que se llama una acción de protección, lo que en otros países se llama una acción de amparo, mencionando justamente que aunque la Constitución hable que el matrimonio es la unión entre hombre y mujer en su artículo 67, este artículo no es el único de la Constitución. De hecho, justamente el artículo 11.2 de nuestra Constitución habla que todas las personas somos iguales ante la ley y que nadie puede ser discriminado por varias razones, entre esas la orientación sexual y la identidad de género. Además, nuestra Constitución, que pretende ser hipergarantista de derechos, dice que los tratados y convenciones internacionales de los cuales Ecuador sea suscriptor o sea parte, están por encima de la Constitución en cuanto a la garantía de derechos humanos. Entonces, lo que hicimos al presentar la acción de protección es exigir que se haga una interpretación sistémica e integral de la Constitución a la luz del resto de artículos constitucionales y de los tratados y convenciones internacionales de los que el Ecuador es parte. Esta acción de protección llegó a primera instancia judicial, fue negada con un argumento absurdo. Me negaron el matrimonio en primera instancia judicial invocando a Dios en un estado laico. Apelamos y llegamos a la segunda instancia, que es la Corte Provincial en Ecuador, y la Corte Provincial, entre muchas cosas, nos negó con el argumento de que todas las personas somos iguales ante la ley, excepto los que por naturaleza son diferentes. Es decir, para esta segunda instancia de la justicia ecuatoriana, las personas homosexuales éramos una suerte de extraterrestres o subhumanos, etc. Con estas dos negativas, fuimos a la última instancia ecuatoriana, que es la Corte Constitucional, presentando una acción extraordinaria de protección en junio del 2014, la cual fue admitida a trámite en diciembre del 2014. Y a raíz de esa fecha quedó absolutamente paralizado el trámite del matrimonio igualitario. Y quiero con esto también dar un contexto. En ese entonces, quien era presidente de la República era Rafael Correa. Quizá para algunos de ustedes todavía tengan la imagen de Rafael Correa como una persona que abogaba por los derechos humanos. Eso es mentira. Eso fue realmente un marketing político exterior. Rafael Correa ha sido de los peores gobiernos que hemos tenido en muchos ámbitos, sobre todo en el tema de violencia y violación contra los derechos humanos y persecución contra los activistas de derechos humanos. Rafael Correa fue el principal promotor de obstaculizar la lucha del matrimonio igualitario en varias sabatinas, porque él tenía los espacios los sábados para hacer una pseudo rendición de cuentas, que más era un ataque hacia quien estaba haciendo política de oposición hacia él. Él dijo que mientras él sea presidente jamás se iba a aprobar el matrimonio igualitario, y lamentablemente en ese entonces el resto de funciones o poderes del Estado eran absolutamente obsecuentes a Correa, y por lo tanto la Corte Constitucional archivó nuestra causa del matrimonio igualitario. Y pasó otro tema también importante para mí decirlo, y es que el correísmo lo que hizo es generar movimientos sociales paralelos. Es decir, tenías el movimiento de mujeres, pues tenías el movimiento de mujeres correístas, tenías el movimiento de médicos, el movimiento de médicos correístas, de trabajadores y así, y eso pasó lo mismo con el tema LGBTI. Tenías el movimiento LGBTI, pero a su vez tenías el movimiento LGBTI correísta que acogía el discurso de Correa. Teníamos activistas como Dayan Rodríguez que le echaron lodo al matrimonio igualitario, que decían que era una lucha elitista, que solo los gays y lesbianas de clase alta, porque además se dividió muchísimo en la época del correísmo el tema del clasismo,
Entonces, supuestamente nosotros éramos la clase elitista que lo único que queríamos era casarnos porque ya teníamos todos los derechos y solo nos faltaba ese. Entonces, tuvimos que luchar contra la sociedad ecuatoriana, que además nuestro contexto es que es una sociedad supremamente religiosa y conservadora. Tuvimos que luchar contra el Estado, tuvimos que luchar contra el gobierno correísta y tuvimos que luchar, que eso fue lo más triste, contra activistas de LGBTI que decían que no era necesario luchar por el matrimonio igualitario y que era una lucha, como insisto, elitista e innecesaria. A pesar de eso, continuamos con la lucha y pasó algo extraordinario. En el 2018, enero del 2018, se hizo pública la opinión consultiva 2417 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que como ustedes saben fue una respuesta a las preguntas del Estado de Costa Rica, sobre todo qué es lo que generaba la unión de personas homosexuales frente al tema de patrimonio, etcétera, y qué pasaba con las personas trans y su identidad. Cuando hubo esta respuesta, que para nosotros era absolutamente vinculante, es decir, de obligatorio cumplimiento para el Ecuador, hubo gente, sobre todo los grupos conservadores que en Ecuador se autodenominan pro vida, pero son pro muerte y antiderechos, que decían que esta opinión consultiva no era de obligatorio cumplimiento del Ecuador, que solo era una opinión y que por lo tanto el Ecuador no tenía que hacer caso. Sin embargo, habían otros juristas apegados al tema de derechos humanos que decían que la opinión consultiva 2417, al ser el Ecuador parte de la Convención Americana y parte del Pacto de San José, tenía que cumplir esa opinión consultiva. Entonces, hubo otra fundación, organización LGBTI, que acogió la opinión consultiva y en el 2018 hizo la misma estrategia que hice yo con mi pareja, es decir, presentar varias parejas en el registro civil, estas ya no fueron mediáticas, para solicitar turno para casarse, y ante la negativa del registro civil, las acciones de protección que se presentaron ya tenían dentro del documento la argumentación de la opinión consultiva 2417, que entre muchas cosas decía que todos los países que forman parte del Pacto de San José tendrían que abrir sus legislaciones y modificar sus leyes para que se permita el matrimonio de parejas del mismo sexo con los mismos derechos que las parejas heterosexuales. Frente a esto, finalmente fueron escalando las acciones de protección y las acciones de protección de dos parejas llegaron a primera y segunda instancia y fueron estos jueces y juezas de primera y segunda instancia que decidieron no resolver las acciones de protección, pero sí consultar a la Corte Constitucional. Oiga, Corte Constitucional, ¿qué hago con estas demandas? ¿Qué hago con estas acciones de protección? ¿Es o no de obligatorio cumplimiento la opinión consultiva 2417 para el Ecuador? Entonces, la Corte Constitucional recibe estas consultas de norma de estas dos parejas que llegaron a través de estas consultas de la primera y segunda instancia judiciales, y finalmente, el 12 de junio del 2019, la Corte Constitucional resuelve con dos sentencias, no solo con una, porque fueron dos sentencias de estos dos casos, que el matrimonio igualitario se dé en el Ecuador, sin necesidad de modificar la Constitución. La una sentencia es clarísima y coge nuestra misma tesis inicial, que la Constitución tiene que ser leída de manera sistémica e integral y que tiene que leerse este artículo 67 de manera abarcativa, y que la opinión consultiva 2417 es de obligatorio cumplimiento en el Ecuador. La segunda sentencia, que también fue resuelta y aprobada el 12 de junio del 2019, lo que hace es modificar la definición de matrimonio de las leyes secundarias, del Código Civil y de las demás leyes que puedan definir de manera diferente el matrimonio, para convertir la definición del matrimonio en la unión de dos personas con el fin de auxiliarse mutuamente, y se quita la palabra procreación, porque en nuestras leyes secundarias el matrimonio estaba definido como la unión de hombre y mujer para procrear. Es decir, que si no procreabas, pues para esta sociedad tampoco eras matrimonio. Entonces, afortunadamente, esta segunda sentencia elimina la palabra procreación como un necesario del matrimonio, y lo pone como la definición, como el contrato solemne entre dos personas que deciden vivir de manera conjunta y auxiliarse mutuamente. Entonces, a raíz de esto, el 12 de junio del año pasado se aprueba el matrimonio. De hecho, hace justamente pocos días, el 12 de junio de este año, conmemoramos de manera virtual, porque el tema de la pandemia obviamente nos ha generado restricciones para evitar contagios. Lo celebramos de manera virtual el primer año. ¿Cuál ha sido la consecuencia de este año del matrimonio igualitario? Que hay ya 122 parejas en el Ecuador que se han casado. Yo soy una de las primeras parejas que se casó y la primera y única pareja que se ha divorciado por temas personales que salieron de mí.
fui la primera pareja que se divorció y de alguna manera esto fue pretexto también o quiso ser argumento de los grupos conservadores para tratar de deslegitimar la lucha del matrimonio igualitario, diciéndole, para eso querían casarse los homosexuales, para divorciarse al mes y medio. Pero creo que fue interesante mostrar el otro lado de la misma moneda, que así como tenemos derecho de casarnos, también tenemos derecho de divorciarnos de la misma forma y también cuestionar el matrimonio heterosexual. En el Ecuador, por ejemplo, ha aumentado el número de divorcios y ha disminuido el número de matrimonios y nadie está cuestionando la figura del matrimonio, pero sí quieren cuestionar la figura del matrimonio de personas del mismo sexo. Entonces ha sido interesante este debate cuando estaba a punto de aprobarse el matrimonio igualitario y se veía como una posibilidad en junio del año pasado, de hecho desde mayo del año pasado, hubo muchas marchas de los grupos conservadores que se opusieron. Ha habido legisladores, asambleístas en el Ecuador que han dado su exposición muy de oposición hacia el matrimonio igualitario. Hay voces de conservadores, la iglesia, etcétera, que han hecho su discurso en contra del matrimonio igualitario. Había muchas personas de estos grupos que dijeron que si se aprobaba el matrimonio iban a salir a las calles, iban a presentar acciones de inconstitucionalidad, pero nada de eso pasó. Se aprobó el matrimonio igualitario, nunca más hicieron marchas, nadie presentó ninguna acción de ninguna índole, porque en el Ecuador la Corte Constitucional es la mayor instancia judicial del Ecuador, entonces frente a eso ya no puedes hacer más sino ir a las cortes internacionales, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos evidentemente no se va a contradecir en su opinión 24/17, así que no hay forma de que exista un retroceso frente al matrimonio. Sobre la adopción, lamentablemente sí hay una restricción, y con esto termino mi intervención, porque lamentablemente cuando los grupos conservadores sí metieron sus tenazas en la modificación de la Constitución del 2008, también pusieron una definición de adopción para restringirla únicamente para parejas heterosexuales. Entonces, es otra pelea que tenemos que hacer. Yo aplaudo muchísimo lo que pasó en Colombia, porque Colombia lo que hizo es revertir el orden. Normalmente los países lo que han hecho es primero luchar por el matrimonio igualitario y después por la adopción, porque siempre los grupos conservadores lo que dicen es, ¿para qué quieres casarte? Ah, para tener hijos y pervertirlos y dañarlos y no sé qué. En cambio, en Colombia lo que hicieron es revertir ese orden y les dejaron a los grupos conservadores sin ese argumento, lo cual me parece una estrategia brillante. En Ecuador todavía faltan. Con eso termino mi intervención. En las siguientes pues aclararé más puntos que ustedes deseen consultar. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pamela, por esta detallada exposición. Realmente has hecho un repaso muy pormenorizado. Has mencionado varios temas que creo que podríamos abordar. Siempre, por favor, con concisión y rapidez. Has hablado de la objeción de conciencia de notarios, has hablado de vuestras acciones mediáticas y me sirve un poco para saltar a nuestro último invitado que todavía no ha intervenido, que es Francisco Maroto, alcalde mediático. Francisco, o sea, eres un alcalde que te has convertido en una estrella de los medios, yo no sé si queriéndolo o no, y además yo creo que me sirve para enlazar la necesidad mejor de figuras, ¿no? De referentes, ya sea en el mundo político, en el mundo activista, incluso en el mundo del espectáculo, de los medios. Os preguntaré cómo se ve a las parejas del mismo sexo en vuestros países, si hay parejas famosas que son aceptadas, y sobre todo, Francisco, ¿cómo has llegado a casar a tantísima pareja lesbianas y de gays en un pueblo que tiene cuántos de población, cuántos están censados en Campillo de Ranas? Que para ponernos en contexto, es un pueblecito de Guadalajara, de Castilla-La Mancha, posiblemente que conozcas tú y conocemos gracias a tus matrimonios. Por desgracia, porque ¿sabes lo que pasa? Nosotros decimos que el tamborilero del pueblo es el que peor son. ¿Entiendes? Es lamentable, a lo mejor es una pena, que Campillo de Ranas sea conocido internacionalmente en todo el mundo y sin embargo a nivel nacional pues nos tenemos un poco. A mí me gustaría apuntar varias cosas. Primero, el reconocimiento a dos personas que fueron súper importantes para que la ley saliera adelante. Y para mí, personalmente, esas dos personas importantes en España son el presidente Zapatero y Pedro Cero. Pedro Cero por su tenacidad y el presidente Zapatero por su valentía. Porque mira, yo soy militante gay desde que tengo conocimiento. Fui fundador, cofundador
de las 2 primeras asociaciones gays que hubo en Madrid, detenido por peligroso social cuando la registramos. Pero hubo un momento en que dejé mi militancia porque me vine a vivir al pueblo, ¿vale? Pero no he dejado de ser militante socialista. Y el presidente Zapatero fue súper valiente en sacar esa ley adelante y presentarla al Congreso de los Diputados en el momento justo, porque dentro de nuestro propio partido no todo estaba claro. O sea, incluso había varones cercanos a la Iglesia Católica que no querían que esto saliera adelante. Entonces, en ese momento, la Ejecutiva Federal y elevado al Comité Federal, fue muy importante ahí que tanto el presidente como Pedro estuvieran ahí, dale que te pego, y el presidente echara para adelante. Fue una cosa que podía haber dicho, no tengo yo por qué meterme en este follón al inicio de mi legislatura, lo dejamos para más adelante, porque eso se había hecho tradicionalmente siempre, ¿entiendes? Entonces, mi reconocimiento a esas 2 personas. A partir de esas 2 personas y del reconocimiento, cuando se inicia el proyecto de la ley, cuando el alcalde de Valladolid y el alcalde de Lugo en España dicen que van a hacer objeción de conciencia y ellos no van a casar, el alcalde de Castillo de Ranas se ve en la obligación de, con su poca militancia, apoyar a esas personas y decir, yo tengo que apoyar al presidente Zapatero y yo tengo que apoyar a mi compañero Pedro. Entonces salgo a la palestra y digo, yo soy alcalde también, soy alcalde socialista y estoy dispuesto a casar. A partir de ahí se monta un boom mediático, como una compañera ha dicho antes, incluso amarillista, y el alcalde de la Sierra, el alcalde rosa, el pueblo gay, la Vega gay, me da igual. Todo esto ha sido importante para hacer feliz a mucha gente, a muchísima gente. Luego ha creado una línea económica de negocio en mi pueblo muy importante. Pero sobre todo, y luego os voy a contar una cosa que yo, con mi experiencia sobre esto, he llegado a una conclusión importante, sobre todo, que un momento, Castillo de Ranas hace un documental sobre las bodas gays, y yo tuve la suerte a través de ese documental de andar por todo el mundo y sentirme un poco embajador del movimiento gay y del gobierno de España con esa iniciativa del matrimonio gay por el mundo. Y os digo por qué. Porque nosotros que envidiábamos a los países del norte, estoy hablando Noruega, los suecos y tal, que ya tenían una ley de amigos, que decían ellos una ley de contratos, el llegar allí el alcalde de Campillo de Ranas a esos sitios y sentirse envidiado de decir, joder, los españoles, ¿cómo la han liado? O sea, que han tenido los cojones, que en eso lo teníamos muy claro, que la apuesta era integral, que fue una discusión ahí, porque hubo quien nos propuso, incluso dentro de nuestro partido, ¿por qué no hacéis tanto ruido y aceptáis la ley de amigos? O sea, hacemos un contrato de amigos. Y nosotros eso lo tuvimos siempre muy claro, que queríamos la ley de matrimonio por todas las consecuencias constitucionales que traía. Por llegar a sitios así, al norte, como yo digo, y sentirte envidiado, o irte al sur y sentirte referenciado, como que das esperanza a la gente. Mira, yo me acuerdo de un chaval cuando salí una vez de una de las proyecciones del documental y me dijo, esto aquí nunca será porque nosotros tenemos una presión de la Iglesia, que es donde iba a llegar. Nosotros en España, gracias a la dictadura y gracias a lo mal que se portó la Iglesia Católica en la dictadura, gracias a eso, la Iglesia Católica no tenía el poder que tenía, por ejemplo, y sigue teniendo en Italia, o sigue teniendo en Grecia la Iglesia Ortodoxa. ¿Entiendes? Que eso, nosotros acordaros que en este país salieron los obispos a la calle a manifestarse en contra del proyecto de ley, en contra de la ley de matrimonio. Salieron los obispos. Lo que pasa que los españoles medios han estado tan puteados por los curas y por la Iglesia que no tiene poder. Aquí somos todos católicos porque se nos bautiza y porque todos hacen la primera comunión y tal y cual. Pero la gente no quiere saber nada de los curas. Eso ha sido muy importante, porque si la Iglesia Católica hubiera tenido el poder
que ha tenido en el resto de los países, por ejemplo, mediterráneos, la ley hubiera tenido una gran oposición y dudo mucho que hubiera salido adelante. ¿Entiendes? Entonces, cuando es tan importante la presión en los países que tienen una presión importante de la Iglesia, que eso es una historia a ver, o sea, pero increíble, increíble el poder de la Iglesia. Y a nosotros eso nos ha valido de mucho. O sea, para mí eso fue fundamental. Campillo de Rana sale a la palestra diciendo al alcalde, yo voy a casar, nosotros salimos, hace un documental sobre esto y empiezan a llover bodas, 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 hasta innumerables bodas, hasta hacernos un referente y un icono sobre dónde ir a casarse. Yo he casado incluso terceras generaciones de amigos. Yo vine a una boda que se casó mi amigo y por eso yo dije, yo te he visto aquí en la televisión, yo te vi en no sé dónde, y yo dije, si alguna vez me caso en Campillo de Rana, ¿sabes? Podría escribir un libro de anécdotas. Ha habido bodas entrañables de hacerme llorar, súper emocionantes, y ha habido otras de llorar de pena. O sea, de ver la tristeza de decir, no tenemos toda la libertad que de verdad queríamos. De gente que todavía se tiene que casar en secreto y que le tenemos que nosotros poner los testigos, ¿sabes? Eso es la variedad, eso es la variedad. Hoy por hoy siempre estamos dentro de una normalidad. Empezamos con las bodas que eran un 30%, las bodas del mismo sexo, y hoy por hoy pueden que sean un 8%. Y lo digo siempre, porque está muy claro, había muchas parejas que estaban en capilla, que llevaban súper años esperando a que hubiera una ley para poder casarse y dejarlo eso, y eso ya se ha normalizado. Hoy lo lógico es, yo te conozco a ti, nos conocemos, y si estamos tan locos de amor, nos casamos y ya está. Entonces, hemos entrado dentro de esa normalidad. En mi pueblo, por supuesto, existe una normalidad. ¿Por qué? Mira, es la pregunta que siempre me hace la prensa. ¿Qué es lo que pasa en su pueblo? ¿Qué es lo que piensan sus vecinos cuando hay una boda? Todas las bodas son iguales. Dentro de esa normalidad, todas las bodas son iguales. Cuando una boda pasea por mi pueblo y se va a tomar el vecino, mis vecinos no saben si es gay, es heterosexual, es polisexual, no se sabe. ¿Por qué? Porque la gente, el novio viene igual de arreglado que un invitado, igual que una invitada, hay un porcentaje de amigos, porque a una boda asisten tus seres queridos, tu familia, tus compañeros de trabajo, tal. Eso pasa en todas las bodas. Yo cuando empezó esto, digo, joder, qué chollo. Cada vez que haya una boda en mi pueblo, van a venir unos chulazos que te mueres y va a haber invitados de chicos guapos. Pues no es así, no es así. En las bodas heterosexuales hay un porcentaje de amigos gays, en las bodas gays hay el mismo porcentaje de amigos gays, y todo lo demás se reduce a lo mismo, a un acto de amor entre dos personas que quieren hacer público, que quieren estar juntos y regularizar su situación. Entonces, en eso se viene, y ese es el secreto de Campillo de Rana. Muchas gracias, Francisco. La verdad es que tiene todavía más mérito y está muy bien que nos hagas el repaso de tu activismo político, porque de verdad estamos hablando de un pueblecito pequeñito, 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 con una población muy reducida. Entonces, todavía más mérito. Yo os voy a lanzar ahora una serie de preguntas. A lo mejor os escojo a uno de vosotros, pero sentíos libres y, por favor, muy concisos, muy concisos. Marcela, ¿hay futuro para el matrimonio igualitario en el Caribe? ¿Cómo lo ves realmente en el Caribe? Sé porque tienes una parte caribeña muy importante. ¿Hay discrepancia en un país tan diverso culturalmente como Colombia y tan rico en diversidad? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, los países del Caribe, tanto francófono como angloparlante, yo creo que está complicado porque todavía tienen normativas que son discriminatorias, todavía incluso en algunos de ellos se sigue penalizando la homosexualidad, entonces yo creo que la discusión sobre la discriminación todavía está en el Caribe muy viva como para avanzar hacia, hacia normativas, digamos, ya más de reconocimiento de parejas del mismo sexo. Yo creo que lo mismo pasaría en los países
lo que se conoce como el Triángulo Norte en Centroamérica. Yo creo que la discusión, pues en Nicaragua, en El Salvador, en Honduras, en Guatemala, realmente todavía le queda mucho camino por recorrer, por, porque justamente ni siquiera se han superado lo básico de normas no discriminatorias y que por el contrario hay esfuerzos de grupos fundamentalistas por echar atrás los pocos avances, por ejemplo, por reformar las constituciones para hacerlas más conservadoras y digamos en Centroamérica la discusión pública con iglesias evangélicas, digamos, es como en el Brasil, está como al orden del día. Entonces sí, creo que el Caribe merece toda nuestra atención, todo nuestro apoyo, además porque hay activistas y grupos. Eso no quiere decir que no haya activistas y grupos y discusiones muy serias en todos los países de la región, tanto de Centroamérica como de, el Caribe. Gracias, Marcela. Esto me recuerda también, porque estamos hablando de dos zonas, dos regiones hermanas, donde hablamos la misma lengua. Ya saltamos a otros países, por no hablar de la influencia, como tú decías, anglófona o francesa. Pensemos también en nuestros amigos de otros continentes como África, y es muy importante lo que acabas de decir, porque en muchos de estos países sus normativas, sus leyes, sus ordenamientos jurídicos no han superado en muchas ocasiones la influencia del código victoriano, sobre todo en las colonias ex-británicas, cuando el Reino Unido es un país también que está a la cabeza, ¿no? Pero a ellos Exacto. les cuesta un poquito dar ese salto. Y yo creo que hablo del Caribe porque es muy importante también. No que aquí que podemos evocar, ¿no? España fue el primer país, sí, pero yo creo que es muy importante también la experiencia de países hermanos de una misma región. Yo creo que ha sido Pamela la que ha insistido en el modelo de Colombia en anteponer la adopción, el modelo de Argentina, de ser un poco el pionero del matrimonio igualitario en el continente, y yo creo que es muy importante, ¿no? O sea, compartir experiencias y que no sea siempre el mundo europeo, etcétera, el que dé lecciones, sino un poco abrirnos y cada país que busque su vía. Yo Sí, quisiera Marcela. aclarar algo sobre la adopción en Colombia. No es que la adopción se haya escogido estratégicamente antes que el matrimonio. De hecho, empezaron la discusión juntos en la Corte Constitucional. Lo que avanzó primero la de la adopción y además primero se reconoció la adopción individual en el 2011, después se reconoció la posibilidad de adoptar el hijo biológico de la pareja y después la adopción ya de las dos parejas, de una pareja como tal, de un niño o una niña frente al sistema de adopciones. Lo que pasa fue que como, la Corte le dio 2 años al Congreso para que legislara y no legisló el matrimonio, el proceso de adopción, entonces siguió avanzando y por eso fue que se dio más rápido el de adopción, pero fue realmente una muy buena coincidencia. Incluso los hechos de registro de niños también se dieron antes de matrimonio. Y lo interesante es que mientras las discusiones en los congresos son muy mediáticas y los opositores tienen mucha voz en los medios de comunicación, en las cortes la discusión es distinta, a pesar de que participan iglesias, opositores, conservadores. Aquí se creó una fundación nueva, marido y mujer solo para oponerse al matrimonio. También es un debate democrático, pero cualquier persona puede opinar en el proceso. De hecho, nosotros incluso, para contarles, hemos participado en el proceso de Ecuador, mandamos un amicus y participamos en el proceso de Honduras. Lo que pasa es que en Honduras no tienen permitido que personas que no sean hondureñas participen en el debate. Entonces nosotros hicimos nuestro amicus y una organización hondureña lo presentó. Pero todo esto para decirles que en la Corte se pronunciaron también muchos opositores, pero la discusión es jurídica, la discusión es con argumentos jurídicos, no son argumentos políticos. Usted puede poner argumentos políticos, por supuesto, pero pues no los va a discutir la Corte. La Corte solamente se va a referir a la constitucionalidad de lo que se esté demandando en ese momento. Estupendo, Marcela, muchísimas gracias. Miguel Ángel, aquí hemos hablado de logros. En alguna ocasión alguno de vosotros habéis dicho que esto es irreversible, que no hay vuelta atrás. Esperemos que así sea. Después de 15 años, ¿crees que el cambio es realmente profundo socialmente? Tenemos unas estadísticas que tú has reflejado muy bien, pero me voy al cambio profundo del vecino, de la persona que no es
próxima al activismo ni al colectivo. ¿Qué podemos seguir haciendo? Porque yo siempre veo pequeños detalles que no llegan a ser de homofobia o de LGBTfobia, pero que de alguna manera molestan, ¿no? Y os pongo un ejemplo que es un ejemplo muy superficial. Recibes una invitación, sabéis en qué mundo me muevo, y pone para señor Duarte y señora. Es decir, algo que está en la ley, algo que está en la sociedad, y alguien se despista. No es porque no lo sepa, es porque tiene un chip, tiene una especie de tic automático que todavía yo percibo en el que hay que trabajar, ¿no? Todavía hay que buscar que esa sensibilidad se desarrolle y que, es decir, no tengo por qué tener una señora necesariamente, ¿de acuerdo? Igual que Marcela aquí tiene que tener un marido. ¿Cómo ves la profundidad del cambio, Miguel Ángel? Bueno, yo, antes de nada, decir un par de cosas que yo creo que pueden ser, diríamos, simbólicas, ¿no? Lo primero es que yo me gustaría recordar que España fue el tercer país del mundo en aprobar el matrimonio igualitario, pero es verdad que fue el primero en aprobar el matrimonio y la adopción conjunta, porque Holanda y Bélgica no aprobaron con el matrimonio y la adopción. De hecho, Bélgica lo aprobó con posterioridad a la aprobación del matrimonio igualitario en España. Por lo tanto, en ese sentido, ayer Zapatero lo recordó, ayer hicimos un acto muy emotivo en el Ministerio de Igualdad, con la ministra de Igualdad, con el presidente Zapatero y con la Fundación Pedro Cerolo, y él lo recordaba, ¿no? Recordaba que fuimos el primer país del mundo en aprobar el matrimonio y la adopción. Y después, como una cosa más si queréis, anecdótica, el día que se aprobó el matrimonio en España, se aprobó también la ley de adopción, la ley de divorcio. O sea, el matrimonio igualitario en España se aprobó el mismo día que el Congreso aprobó la ley de divorcio express, que se llamaba express porque teníamos un sistema de divorcio que venía del año 81, del año muy próximo al inicio de la democracia, y era una ley muy antigua y que requería una serie de procesos un poquito, cuanto menos, alucinantes. Entonces, lo digo porque, bueno, es simbólico, ¿no? Antes has hablado, y ya después paso a comentarte, cuando tú hablaste del recurso al matrimonio, pero el recurso al matrimonio fue un periodo fastidioso, fue un periodo de 7 años, terrible, porque era como una espada de Damocles, porque además yo creo que no solamente se conformó con perder la votación en el Congreso, que hubo una amplia mayoría de apoyo al matrimonio igualitario, que superó la mayoría absoluta de la Cámara del Congreso, sino que además después intentó, lo que no había conseguido en el Parlamento, intentó que el Tribunal Constitucional lo tirara atrás, cosa que obviamente sabíamos que no iba a ser así. Entre otras muchas cosas porque lo había hecho un jurista tan importante y tan renombrado como era Juan Fernando López Aguilar, que era el ministro de Justicia y que ya se encargó de que tan solo la reforma de la ley fuera una reforma muy básica en el Código Civil, que estos días se ha puesto muy de manifiesto, y es que simplemente añadió: el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio, y hizo un segundo artículo que dijo: con independencia del sexo de los contrayentes. Quiero decir, no modificó absolutamente nada de la legislación civil que teníamos, tan solo lo que hizo fue ponerle un segundo renglón, y con eso incorporó el matrimonio igualitario. Respecto a lo que dices ahora, hombre, es verdad que la situación de nuestro país, hay que decir que en estos momentos vivimos una situación donde yo creo que ha habido la irrupción de determinadas fuerzas políticas ultraderechistas que no formaban parte del escenario político en España. Yo creo que a partir del varapalo que el Tribunal Constitucional dio al Partido Popular, tenemos que decir que eso yo siempre también lo recuerdo, esto fue una victoria del movimiento LGTB, es decir, al final, aquel partido conservador, aquel partido al que el Pedro Cerolo le dijo públicamente una frase que a mí me encanta, que le dijo: el Partido Popular se está colocando en el lado equivocado de la historia, ¿vale? Reconoció 7 años después, cuando el Tribunal Constitucional le dijo que no tenían razón y rechazó el recurso de inconstitucionalidad que había presentado, se avino a reconocer el matrimonio. Tenían entonces gobierno, estaban gobernando con mayoría absoluta, y reconoció y acató el Tribunal Constitucional, y por tanto aquí se acabó la discusión. Yo creo que eso fue también un logro colectivo del trabajo que hemos hecho, como dijo Pedro Cerolo, de llegar de la mejor forma que se puede llegar, que es convenciendo, que es como nosotros llegamos al matrimonio igualitario en España. Y yo creo que ahí se generó un amplio consenso en las fuerzas parlamentarias y en las fuerzas políticas de apoyar el matrimonio igualitario. Ahora ha habido una erupción de la ultraderecha, que efectivamente es una ultraderecha reaccionaria,
bueno, reaccionaria como suele ser siempre, porque son de los que dicen que el matrimonio es solamente religioso y es como un don divino y se han divorciado 7 u 8 veces. Quiero decir que después es esa ultraderecha rancia e incoherente, ¿no? Pero sí que es verdad, y en eso sí que lo quiero decir, que sí que es verdad que ha incorporado un ataque no solamente al matrimonio, un ataque a las personas homosexuales. Ahora estamos viendo cómo se están alineando con la asociación esta de juristas cristianos, que tienen más de cristianos que de juristas, porque claro, hacer una reflexión sobre la sentencia del Tribunal Supremo respecto a que no puede ondear una bandera de carácter independentista, abogando a ello, a sumar que no se puede incorporar ninguna bandera, cuando, como muy bien dijo, han dicho juristas, oiga, es que estamos hablando de un reconocimiento de derechos, por lo tanto, los derechos humanos no es una cuestión política, es una cuestión a la que hay que proteger, hay que defender en todos los casos, ¿no? Y los poderes públicos tienen la obligación. Bueno, pues hemos entrado en esta dinámica de empezar a hacer un ataque furibundo con el tema de la visibilidad del orgullo, con la visibilidad de la bandera del orgullo, de la bandera del arcoíris, con el tema de volver a poner sobre la palestra el tema del matrimonio. A ver, yo creo que son un sector que socialmente están donde están y cada vez espero que vayan a menos. Pero sí que es cierto que están incorporando una serie de debates en los que yo creo que es interesante que se responda, pero que no entremos, porque son debates que ya hemos superado hace muchos años. Y ellos lo que pretenden es, con este tipo de debates, que volvamos de nuevo a situarles en una palestra mediática a los que no habría que darle nada. Pero eso no quiere decir que no le respondamos, porque, y lo pongo un poquito también en sintonía con lo que tiene que ver con su discurso xenófobo. Porque, claro, esta ultraderecha, que además no solamente es homófoba, es machista, es xenófoba, es racista, quiero decir, que lo tiene todo, lo tiene todo. Y yo creo que hay que evitar pues, que los discursos del miedo, los discursos llamando de nuevo a situaciones de hace años, se vuelvan a producir. Yo creo que la sociedad española es madura, pero creo que lamentablemente nos encontramos pues, con discursos públicos que no veíamos hace años. Que yo creo que esto va a tener la duración que tendrá, pues estoy convencido de que espero además que sea así, pero cierto es que Pedro Cerro tenía una frase que a mí me parece define muy bien la estrategia, ¿no? Los derechos se conquistan, se disfrutan y se defienden. Y por lo tanto, nunca tenemos que bajar la guardia y nunca debemos de pensar que los derechos conquistados son eternos. Hay siempre que seguir pensando que la defensa de los derechos conquistados debe ser una tarea cotidiana de las organizaciones de derechos humanos y de las organizaciones LGTBI que hicimos posible su consecución y que desde luego tenemos que seguir reclamando muchas cosas. Ahora estamos con el tema de una ley LGTBI, una ley de igualdad de trato y no discriminación. Es decir, hay aspectos, alcanzamos la igualdad formal con la ley del matrimonio y con la ley de identidad de género, el reconocimiento de las personas trans, pero efectivamente hay que ir avanzando hacia la igualdad real, ¿no? Y esta se consigue tratando de generar una potente política antidiscriminatoria, una política pública antidiscriminatoria que efectivamente evite que lo que, como tú bien decías, a ver, hay elementos que a veces son discriminatorios, pero hay otros que efectivamente todavía siguen planteando el imaginario colectivo como que el imaginario colectivo es heterosexual, pero por construcción natural, ¿no? Y esto también hay un poco que ir poco a poco trabajando en ello, porque ciertamente la presunción de heterosexualidad es una cosa que ha funcionado siempre. Por eso, cuando decimos la importancia de salir del armario, la importancia de visibilizarse, cuando Pedro Cerro decía que la visibilidad es el mejor instrumento que tenemos para alcanzar la igualdad, tenía que ver también con esta cuestión, y es con evitar que al final esta presunción de heterosexualidad, que después es una presunción de matrimonio heterosexual, pues trata también de ir evitándola. Yo, como una experiencia personal, yo cuando me llaman a veces del banco y me piden tal, o voy al dentista, o voy a algo y me dicen, y su mujer, digo, mira, yo no tengo mujer. ¿Estás casado? Digo, sí. Y su mujer, digo, mira, yo no tengo mujer, yo estoy casado con un hombre. La gente de verdad que se queda un poco así como le choca. Pero yo estoy convencido de que cuando le hagan esto 2 veces, la próxima vez que tenga que dirigirse a un cliente, procurará utilizar una terminología mucho más neutra, ¿no? Porque si no, también es presuponer cosas que efectivamente después no son reales. Yo creo que estamos muy asentados. Es verdad que los derechos
nunca hay que darlos por sentados. Ahora empieza a haber también un discurso contra la violencia de género, contra la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, es decir, y además discursos que no son discursos baladís, son discursos muy elaborados, porque hay también que decir, como bien se ha señalado en muchas de las intervenciones, sobre todo la influencia de las iglesias evangélicas en América Latina, por cierto, en África, la homofobia, la transfobia en África, la persecución de las personas LGTB en África son fundamentalmente auspiciadas por las iglesias integristas evangélicas. Esto es lo que hay que decir. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que igual que hay un movimiento digamos, en defensa de los derechos humanos de las personas LGTBI en el mundo, lamentablemente, también con estos nuevos mecanismos de conexión, también hay una alianza global en favor de la homofobia, en favor del machismo y en favor de todo lo que representa lo más terrible en la violación de los derechos humanos que hemos combatido en nuestros países. Y por lo tanto, ahí también tenemos que estar alertas y tenemos que ir generando las alianzas necesarias, porque además, una experiencia que hemos tenido y que compartimos efectivamente, por ejemplo, en Argentina, es que el mismo discurso que los sectores, en este caso de la jerarquía católica, de los sectores, porque aquí obviamente en España la influencia de las iglesias evangélicas es mínima, también hay que decirlo. Aquí la iglesia predominante, por la cuestión cultural, es la iglesia católica. Pero tenemos que decir que los mismos argumentos que se aducían aquí contra el matrimonio fueron los mismos repetidos igualitos y las mismas estrategias que se hicieron en Argentina y probablemente en el resto de países que han llevado este proceso. También es verdad que aquí no les funcionó, no les ha funcionado en Argentina. Pues bueno, probablemente la respuesta que supimos dar aquí hemos sabido también transmitirla a otros países para que fuera igual de efectiva en la defensa de los derechos y en la defensa del matrimonio igualitario. Yo creo que eso es lo fundamental. Nunca pensar que los derechos los damos por permanentes, los derechos están conquistados, pero siempre hay que estar alerta para evitar que se pierdan y para evitar que haya un retroceso. Como decía Pedro Cerolo, para atrás ni para coger impulso. Gracias, Miguel Ángel. Luego volveremos, bueno, aviso para todas y todos, tenemos media hora aproximadamente todavía de conversatorio. Luego volveré al tema de la visibilidad y quiero enfocarlo con Pamela, pero lo que has dicho es muy importante y yo siempre insisto, también con mis amigos más jóvenes, se ha luchado mucho, se ha conseguido mucho, hay que defender, como tú dices, lo conquistado. Y me voy a Doni. Doni, cómo os podemos ayudar a conquistar algo que nosotros tenemos ya? Y te hablo ya como diplomático español, como miembro de la plataforma Exteriores Diverso. Yo creo que te vamos a escuchar todos, quizá nuestros amigos latinoamericanos te conozcan más y conozcan más tu estrategia. ¿Qué podemos hacer a nivel de activismo, pero también a nivel gubernamental, eventualmente, para apoyarte, para ayudar a mejorar la situación, no ya de consecución del matrimonio igualitario? Estamos hablando de algo mucho más básico, que es preservar el derecho humano del integrante del colectivo. Pero, ¿cómo podemos ir más allá? Danos pistas, Doni, para poder ayudaros. Sí, gracias. Yo creo que hay muchas formas de poder colaborar y apoyarnos. Y en pláticas que hemos tenido con el encargado, con el embajador, ¿no?, de España aquí, les hemos pedido cosas bastante importantes, como ese acompañamiento público ante las acciones que los colectivos hagan. Yo creo que ese acompañamiento y esa visibilidad que podamos tener desde los cuerpos diplomáticos son para nosotras, sin duda alguna, muy, muy importantes. Una, porque ayuda a proteger las vidas de quienes estamos al frente de estas luchas, y eso tiene un valor incalculable. Por otro lado, creemos que es importante el generar pues, los medios o recopilar, ¿no?, estrategias de sensibilización, educación, como bola de nieve, ¿no?, de barrio en barrio, y para eso se requieren pues, desarrollar estrategias, iniciativas que nos puedan acompañar en este sentido. Yo creo que desde las delegaciones como la de ustedes, cartas, ¿no? Actualmente estamos pidiéndole al Estado hondureño la creación de la ley de la no discriminación, o sea, ley de igualdad y equidad para las personas en condiciones
o puestas en condiciones de vulnerabilidad, y es una ley para la no discriminación sencillamente, y hemos estado impulsando, para lo cual requerimos ese acompañamiento. Creemos que esas acciones de visibilidad que nos puedan acompañar van a ser importantes. Sin duda alguna, continuar con espacios como estos, ¿no? Cuando regresemos al post-pandemia, es importante que podamos volver a retomar encuentros, algún tipo de foros, asesorías legales para conocer de la estrategia que ha llevado Ecuador, Colombia, que sin duda alguna han avanzado en el reconocimiento del matrimonio, pero que también hay algunas brechas. Nosotras, las organizaciones y los activistas y les activistas, creemos que lo primero que necesitamos es acompañamiento para defender la vida, sin duda alguna. Si hay iniciativas desde la cooperación para trabajar con las organizaciones, con los grupos en condiciones como nuestros colectivos, sería importante que también prioricen el trabajo con la comunidad LGBT a través de la cooperación española para el desarrollo, que creemos que eso va a ser sin duda alguna fundamental. Y bueno, continuar en estos contactos, continuar en espacios informativos de estrategias como estas para el proceso de sensibilización. El día de ayer tuvimos a la señora Paloma Rodríguez, segunda jefa de la embajada, ¿no?, en Honduras, en un foro hablando sobre los objetivos de desarrollo sostenible, retos, desafíos y oportunidades que nos pueden generar como colectivos, ¿no? Yo creo que este tipo de acciones que nos han acompañado son muy positivas, y cosas como estas colaborarán. Muchas gracias, Doni. Te seguiremos escuchando, ¿eh? Por favor, ahora y en adelante no dejes de contar con nosotros. Yo creo que todos los que estamos aquí en esta tertulia, todo el mundo latinoamericano y por supuesto, yo como representante de la plataforma le interesa muchísimo saber cómo poder ayudaros y, por supuesto, al resto de los países. Me voy de nuevo a Ecuador. Un previo. Algo importante para nosotras, las personas activistas y activistas, es importante que a través de que se visibilice la ley de protección a defensores, porque ese es uno de los grandes temas, ¿no? Que los y las activistas, por el temor a perder sus vidas, tienen que salir y se van al exilio, y Honduras tiene una gran cantidad de hondureñas y hondureños en el exilio en España, ¿no? Solicitantes de asilo en aquel país. Yo creo que también desde esa parte podremos coordinar cómo colaborar, acompañar en el desarraigo a nuestros compas que se han ido. Muchísimas gracias, Doni. Sí, creo que Miguel Ángel quería decir algo. No sé si estabas... No. Pamela, hemos hablado antes de visibilidad. No sé si me oyes. ¿Me oyes? Sí, te oigo. Ahorita pongo el video. De acuerdo. Mencionabas Perfecto. además que tu caso, tu propia persona, ¿no? Es una persona muy mediática por ser una activista, por ser una luchadora, por haber recurrido en algunas ocasiones a los medios, por el hecho de que tu divorcio haya sido también muy mediático. Y yo creo que también pionero, es decir, en dar una imagen de normalización de que igual que uno se casa, se puede divorciar y volverse a casar de nuevo. ¿Cómo podemos insistir en la visibilización? Y no hablo ya únicamente del activismo, sino qué podemos hacer o qué hace Ecuador o qué tenéis previsto hacer en el ámbito, por ejemplo, educativo, en las escuelas, en el mundo de los medios, la televisión, porque siempre uno busca un referente, ¿no? En el caso de Ecuador, lleváis un año y muy poquito de matrimonio, pero es importante, ¿no? Esta visibilidad, este compromiso de gente que a lo mejor no viene del activismo en sí, pero que nos pueden servir un poco de modelo. ¿Cómo ves la situación? ¿Cómo ves este esfuerzo de normalización y de visibilización de las parejas del mismo sexo? Bueno, Juan, la pregunta que haces tú es una pregunta súper importante, porque es una pregunta que de manera particular me la he hecho yo y creo que ha sido fundamental que se la plantee el activismo LGBTI. De manera general, por ejemplo, el activismo LGBTI en los años anteriores
y anteriores al 2020 y posteriores a la despenalización de la homosexualidad en 1997, decidió hacer un activismo muy por debajo de la mesa, es decir, cero mediático, con el pretexto o de alguna manera el argumento de que si las cosas no se mediatizaban se podían resolver por debajo de la mesa. Y así se conquistaron muy poquitos derechos. Y yo no es que vengo a echarme loas, pero creo que es importante también reconocer el trabajo que uno ha hecho. Debido a presencias como la mía en el activismo, se rompe esta lógica del activismo poco mediático, del activismo underground o del activismo, digamos, muy por debajo de todo lo mediático, y se empieza a pensar en un activismo en comunicación. Yo soy comunicadora de profesión, entonces lo que hice es poner mi profesión al servicio del activismo, y para mí, por ejemplo, lo que no se discute, lo que no se habla, no existe. Entonces, lo importante era justamente generar eventos, acciones que puedan ser tan controversiales y mediáticas que la gente empiece a hablar, porque lo que se visibiliza existe, así sea para que nos digan cualquier cosa, pero que sepan que existimos. Y el discurso se ha ido transformando, y tú puedes medirlo, sobre todo en redes sociales, un discurso absolutamente homofóbico cuando salimos en 2013 a luchar por el matrimonio igualitario, que casi las muestras de apoyo eran nulas, a un tema en redes sociales donde puedes encontrar ya un 50-50, donde ya hay mucha gente que no necesariamente es LGBTI, esa es la parte interesante, que han sido juristas, por ejemplo, decanos de universidades que han apoyado, inclusive con Amicus Curiae, el tema del matrimonio igualitario, escritores, escritoras, gente que ha hecho opinión, que escriben en medios de comunicación columnas, y gente que es cantante, que es actriz, que de alguna manera se catalogan, entre comillas, como influencers, se han unido a la lucha del matrimonio igualitario, y no solo de la lucha del matrimonio igualitario, sino en general de los derechos de las poblaciones LGBTI. Y eso sí es un trabajo que puedo decir que ha sido de manera particular gracias a la intervención de activistas, que yo no soy la única, que logramos ver que se puede combinar el tema de la visibilidad a través de efectos de comunicación importantes y el activismo LGBTI. Gracias a esto, como te digo, sobre todo en estos últimos 8 años hemos tenido avances considerables en el Ecuador. El matrimonio igualitario es uno de esos. Tenemos el caso Satia, que también fue muy controversial para Ecuador, que era la pareja de mujeres inglesas que llevan ya muchísimos años en el Ecuador y que tuvieron una hija por inseminación artificial, y que fueron quienes impulsaron a finales del 2012 el hecho de que una criatura, hija de 2 mujeres, pueda registrarse con el apellido de ambas partes de la pareja, porque si no queda en indefensión esa criatura al tener solo un apellido, porque ¿qué pasaba si la pareja se separaba o si moría la madre biológica? Y recién en el 2018 la Corte Constitucional aprobó este caso para que sobre todo en este caso solo mujeres lesbianas que tengan mecanismos de maternidad asistida comprobados médicamente puedan acceder al registro civil y registrar a la criatura con el apellido de ambas. Eso también se logró por un tema súper mediático. Insisto, el tema también del discurso de los medios de comunicación ha tenido una evolución sustancial, de pasar básicamente a decirnos el orgullo gay y mostrarnos como gente desnuda que solo baila y que solo quiere la promiscuidad. Básicamente esa era la forma en que los medios nos veían o graficaban el orgullo gay, que lo decían solo así. A hablar ahora justamente de temáticas de derechos civiles, de familia, de hijos, de hijas, de personas trans, y tener un discurso que ahora nos muestra, al menos en el tema de los medios de comunicación, como personas que estamos luchando por nuestros derechos, que no estamos pidiendo más derechos, porque no estamos pidiendo derechos excepcionales, estamos pidiendo igualdad de derechos frente al acceso a las leyes y a las instituciones. Entonces, ha sido importante porque yo de manera particular he tenido experiencias lindísimas con gente de 14 años. O sea, yo ni por aquí que yo podía convertirme en un referente, pero he podido participar en casas de amistades donde salen los hijos de estas amistades de 14 años y me pedían fotos como si yo fuera una rockstar y ay, estoy con Pamela, y yo no podía concebir. Para mí era totalmente inaudito y maravilloso que podemos estar llegando a estas nuevas generaciones, y que estas nuevas generaciones justamente son las que van a hacer este cambio de chip, para que todo el tema que todavía las viejas generaciones y las actuales lo ven como anormal, como aberrante, como pecado, ya las nuevas generaciones lo están viendo como lo que es, como normal, como natural. Entonces, no hay referentes, digamos,
en el Ecuador al menos no ha habido ninguna persona famosilla, entre comillas, que se haya declarado abiertamente homosexual. De hecho, todavía que hay mucho tabú con respecto a salir del closet, pero hemos sido activistas de LGBTI que de alguna manera nos hemos ido, y no porque hemos querido, sino que nos hemos ido convirtiendo en referentes, porque ahora las nuevas generaciones al menos ven antecedentes de luchas. Yo cuando era adolescente y joven no tenía ninguna figura LGBTI como referente. Es más, yo creía que era la única lesbiana en el mundo. O sea, yo decía, ¿y esto cómo se come? O sea, ¿será que soy la única mujer a la que le gusta una mujer? Entonces, cero acceso a redes sociales, a información como la hay ahora. Ahora, afortunadamente, tienes acceso a información. Tú hiciste una gran pregunta y dijiste, ¿qué estamos haciendo para plantear el tema educacional? Pues lamentablemente nada, porque hay una restricción cada vez que hemos querido que el sistema de educación sexual que hay dentro de las escuelas y colegios trate sobre el tema de la diversidad sexogenérica. Hay una obstaculización impresionante de los grupos antiderechos, que es más, tienen el hashtag en Twitter con mis hijos no te metas. Entonces, cuando hubo la posibilidad remota de que podamos meter esta realidad que existe dentro de escuelas y colegios, hubo una marcha y hubo una oposición diciendo que nosotros lo que queríamos era homosexualizar y transexualizar a los niños, como si eso fuera posible. Y también, lamentablemente, todavía existe en el Ecuador, no tenemos ya cifras porque se ha ocultado desde el gobierno, pero existen todavía clínicas de deshomosexualización. Hace algunos años evidenciamos estos hechos. Estas clínicas se disfrazan con clínicas de curación de adicciones, pero entre esas adicciones que pretenden curar está la homosexualidad, y hemos tenido casos inclusive de mujeres que han sido violadas con este tipo de violación correctiva, de que supuestamente si tienes una relación sexual forzada vas a dejar de repente ser lesbiana y te va a gustar ser heterosexual. O sea, totalmente en contra de los derechos humanos. Hemos hecho estas denuncias, sin embargo, hoy por hoy hay poca información por parte del gobierno, hay nula política pública por parte de este gobierno con respecto al tema LGBTI, inclusive para las ayudas del COVID. Con el tema de la pandemia no existe ningún tema de ayuda hacia las poblaciones de LGBTI, siendo parte de los grupos de atención prioritaria o de vulnerabilidad. No existe ninguna política afirmativa hacia nosotros. Entonces todavía el Ecuador tiene que sobrepasar muchas cosas, entre esas las taras, los imaginarios negativos y los prejuicios que hay alrededor de las personas LGBTI, que en el Ecuador son bastante grandes. Muchas gracias, Pamela. Yo creo que era un tema importante, ¿no?, para abordar, y además precisamente vienes tú de ese mundo. Vuelvo a Campillo de Ranas, aunque también la pregunta un poco en los comentarios, ya los dejo abiertos para vuestra última intervención, para no hablar mucho yo. Decía Pamela que tenía pocos referentes homosexuales, lesbianas. A lo mejor en otras sociedades tenemos más. Tenemos quizá no demasiados referentes de parejas, de matrimonios en el show business, en el deporte. Yo creo que no se me ocurre ninguno ahora mismo en España. Todavía falta un poco, pero voy a hacerte otra pregunta dentro de lo que es la institución del matrimonio, Francisco. Al colectivo, ¿tú crees que simplemente se nos ve bien una vez casados o mejor que sin estar casados? ¿Vemos mejor a los matrimonios de chicas que a los matrimonios de chicos? Y una pregunta que ya abro a todo el mundo, porque es un debate que es importante para el colectivo. El origen patriarcal de la figura del matrimonio. Tenemos muchos movimientos dentro del colectivo de romper barreras, ¿no? ¿Cómo convencer a que es un logro por el que hay que luchar y que de alguna manera tiene que convivir con otros movimientos de fluidez, que tenemos que aunar esfuerzos y de alguna manera no contraponernos, no buscar puntos de encuentro? Yo personalmente creo que se ve mejor a los matrimonios de chicos que a los de por lo que sea, yo tengo mi opinión personal. O sea, mi opinión personal es que vivimos, sobre todo nosotros que somos mediterráneos, en una sociedad como muy machista, y la sociedad machista, pues como que está más permitido una relación entre chicos
que una relación entre chicos. O sea, aquí educacionalmente, hasta hace 4 días, las chicas sin ningún problema pueden ir cogidas de la mano, podían ir al baño juntas, entrar a hacer pipí juntas. Entonces, como que todo quedaba ahí, como que no salgáis de ahí, que no queremos saber, ¿no? Entonces, esa comodidad de estar ahí sin visibilidad ha sido un esfuerzo de que a lo largo de los años, pues nosotros que hemos tenido que estar ahí y hacernos visibles, pues se ve recompensado. O sea, yo creo que sobre todo siempre lo he defendido, que la visibilidad es súper importante siempre. Y cuando es en personas dentro de públicas, mejor. Ojalá en este país hubiera políticos importantes que mañana salieran del armario o hubiera toreros que salieran diciendo, o un futbolista, ¿sabes? O sea, esa visibilidad ayuda muchísimo, sobre todo a las nuevas generaciones, a gente, a los padres de esos chicos gays que salen y dicen, oye, pues si fulanito, si Cristiano tal es gay y es muy buen futbolista, pues mi hijo no tiene por qué, ¿sabes? Es muy importante. Y sobre todo, mira, yo que lo he vivido, nosotros, tú date cuenta que yo vivo en medio Castilla, tradicionalmente de derechas, tenemos una provincia súper de derechas, una junta de comunidades, entre comillas, muy convencional, y a mí me valió, porque si no, no sería alcalde 5 legislaturas que llevo ya con mayoría absoluta. O sea, a mí me valió mi visibilidad. O sea, lo que le importan a mis vecinos, es que Paco, a la hora de ir a ayudar al monte a cargar leña es uno más, a la hora de trabajar es uno más, y a la hora de llevar a sus hijos al médico lo lleva como uno cualquiera, y entonces que luego la sexualidad yo la tengo en la intimidad con mi pareja en mi cama y no le interesa a nadie, no es interesante. Igual que para mí no es interesante su sexualidad, para ellos con la mía. Les interesa mi persona como vecino y como alcalde. Eso es lo más importante. Siempre el mal entendimiento entre los frentes de liberación gay y las asociaciones de liberación gay, precisamente, y aquel gran fallo, es querer agrupar a todos los gays en un mismo grupo. Y lo único que nos une a los gays es la práctica sexual. Hay gays de derechas, hay gays de izquierdas, hay gays apolíticos, hay gays ladrones, hay gays sinvergüenzas, hay gays de todo, ¿entiendes? Entonces, no podemos agruparlos. Para mí, pues por supuesto que utopía sería que todos los movimientos gays fueran de izquierdas. Pero no, chicos, hay de todo. Y no podemos... lo más importante es quitarle importancia a nuestra práctica sexual. O sea, reconocernos como personas. Igual que las mujeres tienen que estar siempre demostrando que son más, que pueden, nosotros nos ha tocado esa ficha y hay que vivir con ella. Gracias, Francisco. Gracias, Paco. Os propongo 1 minuto a cada uno. No me has contestado del todo a la idea de la figura patriarcal del matrimonio y cómo encaja perfectamente dentro de todo el colectivo. Os di 1 minuto a cada uno, vamos, un tiempo mínimo de despedida y de nuevo agradeceros el haber participado hoy y espero que podamos repetirlo muy pronto sobre este tema o otro cualquiera. Empezamos de nuevo por Marcela y por favor, despediros y decid lo que queráis. Bueno, no, yo solamente quiero enfatizar que esta lucha por los derechos es una lucha que lideran activistas y organizaciones que no se construyen por generación espontánea, pero también que no se le deben solamente a los activistas LGBT. Yo creo que detrás de esto, como bien decía Pamela, Miguel Ángel, ha habido montones de personas que independientemente de su orientación sexual han apoyado estos derechos, porque esos derechos por el matrimonio y la adopción de los derechos de las personas LGBT, sino por la democracia, por las libertades. Y en esa medida yo creo que justamente por esas alianzas tan importantes que en Colombia hicimos con el movimiento de derechos humanos, con el movimiento de mujeres, con la academia, que fue fundamental para la academia jurídica para avanzar, esas mismas personas y los medios de comunicación están llamados a defender estos retrocesos que quieren imponerse en el mundo entero, que como decía Miguel Ángel,
pues hacen parte de una estrategia global de retrocesos. Entonces, todas esas personas, cuando logren entender, como ya lo han venido entendiendo, que aquí no se estaban defendiendo los derechos de las personas LGBT, sino que aquí se estaba defendiendo la igualdad como valor democrático en nuestras sociedades, creo que todo el mundo se va a sentir convocado. Esto no es un ataque contra las personas LGBT, los derechos sexuales reproductivos a las mujeres, es un ataque contra las democracias que creo que todos deberíamos defender porque nos ha costado mucho trabajo. O sea, conseguir esto, cuando uno lo tiene, lo puede decir fácilmente, pero durar 10 años trabajando por el mismo tema requiere más de 20 para defenderlo. Gracias, Marcela. Doni. Sí, bueno, ¿Sí? sí, nosotros vemos que efectivamente la lucha es de todas, todos y todes en contextos diferentes. Cuando hacemos defensoría y promoción de derechos humanos del colectivo, exponemos nuestras vidas. También es importante que otras voces, como lo menciona Marcela, se sumen y nos acompañen. Y en este caso agradecerles a ustedes por sumarse, ¿no? En este momento. Creemos que tenemos que replantear el tema del matrimonio para quitarle la visión heterosexista que tiene y patriarcal y que sea una visión más pluralista e inclusiva. Sin duda alguna, nosotras tenemos aquí en el país un gran reto, un gran desafío, porque la política es de retroceso a los derechos humanos, de retroceso a todo lo que se ha avanzado. Y pues bueno, en un estado como el hondureño, plagado por la corrupción, por el narco, por un narcoestado, bueno, las condiciones que vivimos, es necesario voltearnos a ver, pedirle sus manos y que nos acompañen para no sentirnos solas o solos y soles. Así que más que agradecer el espacio, agradecer esta conversación y que los desafíos son grandes, pero que la esperanza es como el color del arco iris, muy grande y que soñamos con un mundo mejor para todas, todos y todes. Gracias. Muchas gracias, Doni, y mucho ánimo y estamos contigo. Miguel Ángel. Como tú bien decías, efectivamente, aquí también hubo una discusión con el tema del rol del patriarcado, ¿no? El matrimonio como producto del patriarcado. Yo el otro día estaba en una webinar similar a esta, y además era a través de con Chile, y había una representante de un colectivo que cuando hablaba del matrimonio dijo, bueno, nosotros el matrimonio no estamos en contra, pero no es una prioridad. Y 5 minutos antes había estado quejándose que el Estado chileno no lo reconocía como familia. Yo le dije, mira, ese debate se produjo en España en su momento, porque es verdad que sonaba un poquito extraño que hiciéramos un discurso ante una figura que estaba tan denostada, que había representado tantas cosas. Y dije, mira, lo que queremos es abrir el matrimonio. Quien quiera que se case y quien no, no. Pero si bien hay que entender una cosa, alcanzar el matrimonio sin duda ayuda de una forma tremenda a normalizar, tiene un exponente de visibilización tan tremenda socialmente que aquellos que pretenden ir contra nosotros lo tienen más difícil. Y finalmente, para acabar, decir, bueno, todo el apoyo a Doni, obviamente, el colectivo LGTBI en Honduras es terrible porque los defensores de derechos humanos tienen primero que trabajar por mantener su vida, por mantener su integridad física, por evitar la violencia y los asesinatos, y por tanto eso es terrible. Por lo tanto, todo nuestro apoyo, contad siempre con nosotros, y deciros finalmente que la Fundación Pedro Cerolo tiene entre sus objetivos, desde el punto de vista de estrechar lazos, de establecer alianzas, de establecer, relaciones en el ámbito internacional, tiene 2 objetivos desde un punto de vista geoestratégico, que es Latinoamérica, que era la gran pasión de Pedro Cerolo, que se sentía un latinoamericano, nació de hecho en Venezuela, por lo tanto era latinoamericano, ¿vale? Y África. Y por lo tanto deciros que, y también a Exteriores Diverso, que en aquello que nosotros podamos ayudar, colaborar, coadyuvar, a hacer posible que se estrechen los lazos, que sea posible que haya un trabajo, ¿no? Un trabajo al menos conjunto de apoyar en determinados momentos, que aquí nos tienen, que cuenten con nosotros y que estamos a su servicio. Muchas gracias, Miguel Ángel. Te tomamos la palabra. Pamela, un saludo de despedida.
Sí me escuchan. Muchas gracias. Estoy perdiendo señal. ¿Sí? ¿Se me escucha? Sí, sí. Ya, muchas gracias. Sí, bueno, mensaje final, realmente hacer activismo da gratificaciones muy grandes porque evidentemente yo he podido comprobar en carne propia que el sueño de una persona puede movilizar un país entero. Obviamente no lo terminas haciendo solo ni sola porque terminan juntándose muchas personas, pero la capacidad y el poder de la ciudadanía puede ser inmenso y puede generar literalmente cambios jurídicos y sociales para mejorar la democracia, como bien lo dijo Marcela, y para justamente tener derechos para todas las personas. De manera particular, por ejemplo, a mí el activismo me ha representado mucha gratificación, pero también represalia. Yo ya llevo 13 meses desempleada, y al principio pensé que era una coincidencia, pero luego en el trayecto fui confirmando que mi desempleo tiene un direccionamiento claro. No se me contrata por ser yo, no se me contrata por ser la persona que fui quien abanderó de manera prioritaria la lucha por el matrimonio igualitario, y en el trayecto me he ganado muchos detractores por no haber cambiado mis principios ni mis valores en el trayecto de mi activismo, que en general ya lleva 9 años, y en el tema del matrimonio igualitario lleva 7. Entonces, sí somos víctimas de discriminación. No ha habido una violencia física hacia mí, afortunadamente, pero sí ha habido una violencia económica y una violencia evidentemente psicológica, porque yo debo ser de las personas, no LGBTI, sino de las personas más atacadas en redes sociales del Ecuador. O sea, a mí se me ha dicho de todo, por empezar mi activismo, por el tema del matrimonio, por mi posición anticorreísta, por mi peso corporal, por haberme divorciado, o sea, por lo que respiro. Entonces realmente ha habido un ataque sistemático y es parte de lo que defensores de derechos humanos tenemos que enfrentar en sociedades como estas, que no ven el tema de los derechos humanos como derechos, sino como privilegios que solo quieren mantenerlo ciertos sectores de la sociedad. Sin embargo, creo que es importante seguir apostando a esas sociedades más justas e igualitarias. Yo quiero agradecer este espacio. Ojalá este espacio no sea solo para conocernos así de manera virtual, sino para poder estrechar lazos y que pueda haber una contribución que pueda sostenerse en el tiempo, colaborativa, para ver qué podemos aportar con nuestras experticias y desde nuestros países, y qué beneficios también podríamos obtener de las experiencias justamente de otros países. Por ejemplo, con mi Fundación Naciente Acción Igualitaria, también yo les pido también ese apoyo de si conocen la posibilidad de subvenciones, etcétera, pues podamos aplicar como fundación para seguir haciendo lo que hemos hecho sin dinero, sin nada de dinero. Nuestro activismo ha sido 0 dinero, y ahora poder hacerlo quizá con pequeños apoyos y contribuciones. Yo, insisto, quiero agradecer este espacio inmensamente. Me congratulo de conocer a las personas que he conocido en este espacio, y creo que es importante lo que estamos haciendo. Estamos cambiando sociedades y finalmente estamos cambiando el mundo. Muchas gracias, Pamela. Yo creo que era uno de los objetivos de este conversatorio, conocernos, crear red. Hay siempre que crear red, es fundamental. Aquí, allí, en África, donde sea. Y le cedo el broche de oro final al señor alcalde. Paco. Muchísimas gracias por tu trato. Yo acabaría con una frase. Nuestra admiración para el señor alcalde. Nuestro respeto y admiración para usted. Gracias, gracias. Yo acabaría con esta frase. Más educación y menos reggaetón. Porque de verdad que lo más importante es la educación. Y si el Estado no nos las da, lo tendremos que hacer los militantes. Porque yo echo de menos eso desde los movimientos LGTBI, echo de menos que se pida, o sea, que se reivindique más educación. Mire, los políticos y los que estamos aquí sentados, estamos porque somos una realidad de la mayoría de nuestros votantes y de la mayoría de nuestro pueblo. Y eso se consigue con educación. Es así. O sea, en los países que existe dictadura, no es así. O en este país, cuando los alcaldes se nombraban a dedo por los delegados del gobierno, ahora que antes se llamaban gobernadores, pues no era así. Pero que no nos podemos llevar a las manos a la cabeza y pensar qué clase política tenemos. Tenemos la clase política que nos merecemos, porque somos así de diversos. Entonces, más educación y menos reggaetón. Pues con estas palabras, queridos y queridas, damos concluido el conversatorio. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos.
Colgaremos todo esto en las redes sociales para hacer difusión, como ya sabéis. Y nada, un saludo y muchas gracias también, Juan, por moderar este debate tan estupendamente. Gracias a todos. Un placer y gracias a todos y todas.